En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Sería irresponsable por mi parte irme en este momento. Creo que hay que seguir mejorando y que es lo que vamos a seguir haciendo. Nuevo concepto de responsabilidad por parte del Partido Socialista, de Ana Redondo y de estos abanderados del feminismo más ultra, imposible, no soy más feminista porque no lo intento. Si resulta que dejo vendidos a 4.000 potenciales mujeres, 4.000 y pico, las que acaben siendo entre 4.000 y 4.600, por las pulseras antimaltratadoras, que resulta que he sido yo la responsable de haber destrozado el sistema, o mi predecesora Irene Montero, pero yo no lo he arreglado, pese a que tenía avisos entre enero y febrero de este mismo año, 3 avisos del Poder Judicial, es irresponsable marcharme. Va a haber que cambiar la definición en la Real Academia y meter responsabilidad. Puedo hacer el bruto, puedo hacer el bestia, todo lo que quiera, que seguiré en el cargo, que para algo está ese sueldo del cargo, que es maravilloso, el coche oficial de ministro, la moqueta, los despachos que ni los habría soñado en mi vida privada. Fran Carrillo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. ¿Qué te parece toda esta historia? Pues lo normal cuando tú pones al frente de instituciones públicas a incompetentes e inútiles a gestionar dinero público, que primero no saben hacerlo y segundo, cuando lo hacen mal, no asumen responsabilidades y acaban echándole la culpa al empedrado. Yo sigo diciendo, ya lo he deslizado antes, que a mí esto me huele a que o no lo saben gestionar o lo gestionan de maravilla pero con otros fines. No, claro, al final porque esto me huele... esto es un negocio. Es decir, yo siempre explico lo mismo, es decir, todo el mundo sabe lo que es una cartera, ¿no? Lo que llamamos en el bolsillo. Y un carterista también sabemos lo que es, el que roba la cartera. Bien, ¿sabemos lo que son las mujeres? Pues el feminismo es lo que es el carterista de la cartera, es decir, un negocio creado por incompetentes o por incompetentes a base de negociar con la vida, con la libertad y con la capacidad de las mujeres, porque al final lo que han hecho ha sido crear un ministerio de ineptas, observatorios de ineptas, asociaciones de ineptas, que lo único que piden es dinero público para no solucionar un problema. Mi pregunta es, si solucionan el problema, ¿de qué van a vivir? Pues de nada. Con lo cual lo que hacen es incentivar el problema, creando leyes absolutamente absurdas que sueltan violadores a la calle, creando pulseras que, como hemos visto, no protegen a las mujeres que están siendo víctimas de violencia y que la dejan al albur, y creando puntos morados y bancos violetas con los que enriquecen a las agencias de marketing de los amigos que están en el ministerio. Es decir, el chiringuito de toda la vida de la izquierda, ¿no? Juan Pablo Polvorinos, bienvenido. Hola, Carlos, ¿qué tal? Oye, tú has conseguido todo un hito, es decir, el ministerio no conseguía encontrar a ninguna persona que hubiese sufrido esto y has hecho plus y has encontrado. No ha costado, tengo que decir la verdad, curioso, porque es ¿verdad? Que son bastantes casos. Cuando el gobierno de España dice que el sistema funciona y que hay más de 4.000 mujeres bajo la cobertura de este sistema, bajo la cobertura de este sistema, están descubiertas con este sistema, pero que solamente afecta al 1%, es decir, cuando el gobierno de España lo que ha hecho ha sido intentar minimizar los casos, lo que está poniendo al descubierto es que al menos ha habido 40 mujeres que, oye, no son pocas, afectadas por esta desprotección. Yo no entiendo, no termino de entender le funcionará, seguramente, pero yo no termino de entender esta estrategia del gobierno, que siempre es exactamente igual y se basa en exactamente los mismos pasos. En primer lugar, negación categórica de la noticia. Esto es lo primero que hacen. No, eso es mentira. Eso que estáis publicando es mentira. Claro, el problema es que se han encontrado con que la fuente de la primera noticia es la página 620 de la memoria anual de la Fiscalía General del Estado. Y claro, lo que no pueden hacer es decir, hombre, es que la Fiscalía General del Estado miente. Llamada de Moncloa a la Fiscalía General del Estado para conseguir una aclaración. Como esa aclaración no es lo suficientemente contundente porque el aluvión de pruebas es tan grande y tan elocuente, a lo que continúan es a establecer una cortina de humo. No son bulos, son fake news, son noticias falsas, etcétera, etcétera. Es decir, a criminalizar a los que lo denuncian. Y en última instancia, esta estrategia ahora mismo de venir a decir que es que no ha habido ninguna mujer desprotegida, cuando los casos están, ya digo, que no es tan difícil acceder a ellos, están en numerosos medios de comunicación, es facilísimo. Hoy ha habido numerosas víctimas que se han prestado en medios para decir, oiga, yo lo he pasado mal, yo he estado desprotegida. ¿Qué es lo siguiente? Porque estamos a 2 minutos
a 2 minutos de que el gobierno empieza a llamar fachas a las mujeres que se han sentido desprotegidas y que lo están denunciando. Ojo, esto que estoy diciendo no es ninguna exageración, ¿eh? Es que a ver si van a terminar formando parte del sistema este criminal que pretenden hacernos ver a todos los españoles de que hay jueces que acusan, etcétera, etcétera, sin pruebas, etcétera, etcétera. Estos son mujeres que han sufrido la desprotección del gobierno y deberían dar explicaciones. Sí, es que hoy las noticias eran brutales porque ha tenido que salir el Consejo General del Poder Judicial a desmentir al gobierno y ha asegurado que sí pidió solventar las incidencias de las pulseras, que ha habido efectivamente 3 fechas en las cuales, una en enero, 2 en febrero, en las que se comunicó y se dijo el sistema está fallando. Es más, lo hicieron en base a los informes de Cometa, informes que si los hubiera buscado el Ministerio de Igualdad evidentemente los hubiese encontrado. Cometa es el sistema que gestiona esto, pero nos está escuchando ya Fernando Portillo. Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué hay? Buenas noches, ¿qué tal todos? Fernando, presidente del Foro Independiente de Justicia, del Foro Judicial Independiente, te lo pregunto directamente. La versión que está dando el Consejo General del Poder Judicial está totalmente corroborada, es totalmente cierta. Por supuesto, porque el Consejo General del Poder Judicial se ha hecho eco precisamente de las quejas y de las comunicaciones que han dirigido los jueces de violencia de diferentes partes del país, pues comunicando esta incidencia. Y claro, entre creer al Consejo General del Poder Judicial, entre creer a los jueces que llevan los procedimientos de violencia de género, entre creer a la propia Fiscalía General del Estado, que hablaba de una gran cantidad de absoluciones, ¿no?, y de fallos absolutorios, y creer al gobierno, al ministerio que se encargaba, porque es su obligación, de proporcionar estas pulseras, pues claro, yo creo que es razonable entender que la razón está de quienes no tienen ningún interés en decir una cosa u otra. No, es decir, el Poder Judicial. Sí, está clarísimo. Es que además, claro, todo lo que usted nos está contando queda reflejado y queda constatado. Es decir, hay pruebas a través de las distintas actuaciones judiciales. Es decir, eso no son expedientes cualquiera. No. Son casos judiciales donde se detecta el fallo y se comunica inmediatamente. Claro, hay que tener en cuenta que el Poder Judicial es un poder que no tiene capacidad de dotarse de sí mismo de medios. Dependemos de los medios que nos proporciona el Poder Ejecutivo. En este caso, como digo, corresponde al Ministerio de Justicia. Si efectivamente los medios que recibimos por parte del Ejecutivo son insuficientes, en ocasiones producen fallos, como en este caso, pues nosotros nuestra obligación es notificarlo y hacerlo, partícipe de ello a nuestro órgano de gobierno. Y él ya se encarga de comunicar a su vez al Poder Ejecutivo esta situación. También la Fiscalía General del Estado me consta que se movió a impulso de otras fiscalías provinciales donde efectivamente se estaban diciendo estas comunicaciones, donde los propios fiscales eran conscientes de que no podían sostener una acusación o una continuación del procedimiento cuando el acusado negaba haberse acercado y no existían bases de datos para corroborar que efectivamente conforme al GPS esta persona se había acercado. Claro, es decir, que al final diríamos, no es un secreto a voces porque un secreto a voces es algo que todo el mundo sabe y nadie dice, pero es que aquí se dijo muchas veces. No, que ustedes, en contra de las afirmaciones que escuchamos a veces, que si fachas con toga, que si todo este tipo de tonterías, hicieron lo que tenían que hacer, que no es una labor política, es avisar al órgano de gobierno, como acaba de explicar, para que el órgano de gobierno se ponga en contacto con el Poder Ejecutivo. ¿Desde el Ejecutivo contestaron algo al Poder Judicial? No me consta y en todo caso la respuesta se había dado a conocer al Consejo General del Poder Judicial. Recientemente ha salido el Consejo General del Poder Judicial y en ningún caso ha hecho mención a esta respuesta, con lo cual podemos entender que que se pondrían a trabajar o no, pero que en ningún caso acusaron recibo o por lo menos contestaron al Consejo General del Poder Judicial, porque entiendo que entonces el propio Consejo no lo habría comunicado en esta última nota de prensa. ¿Tienen ustedes, por las asociaciones o por compañeros jueces o magistrados, tienen más o menos una noción de hasta qué punto puede haber llegado en cuanto a magnitud de impacto el número de personas afectadas por esta situación? No, porque nosotros no llevamos un registro como asociaciones profesionales de los procedimientos judiciales. Eso es una cuestión que corresponde al Consejo General del Poder Judicial o a la propia Fiscalía, que generalmente es quien está en todos los procedimientos de este tipo y quien efectivamente puede hacer un análisis más pormenorizado. De hecho, parece ser que así lo hizo como lo reflejó en la memoria de Anual. Sí, es que eso es llamativo, porque para reflejarlo en una memoria sobreentiendo que no eran 2 o 3 casos. Literalmente habla de gran cantidad de absoluciones o archivos, así que habría que preguntarles a ellos, aunque parece que seguro una nota de prensa pues han rebajado un poco
la importancia cualitativa del asunto. Digamos, sí, una nota de prensa después de montarse un jaleo político, sí, efectivamente, ha salido desdiciendo parte, por lo menos, de lo que se había dicho inicialmente. Le hago simplemente una última pregunta, porque han aludido precisamente a esa eliminación, a ese borrado en las bases de datos previos a marzo del 24, y usted nos acaba de confirmar que efectivamente hay casos en los cuales se constató que no estaba ese registro. Desde el Ministerio de Igualdad, ¿se ha aportado alguna base de datos? Lo digo porque siguen negándolo. ¿Se ha aportado la prueba para decir, miren, aquí está la base de datos previa a marzo del 24? No nos consta en absoluto que se haya realizado esa aportación de los datos para efectivamente corroborar que al final todo se arregló. Yo sí que me gustaría aclarar, como ya ha comentado Carlos, que en ningún momento nosotros estamos haciendo política, porque esto se lleva avisando al menos desde el año 2023. Yo, que me muevo en redes sociales, he visto a compañeros que ya lo denunciaban. Entonces, los fallos que en ocasiones dan este tipo de dispositivos. Es decir, si hubiésemos querido hacer política, hubiésemos salido entonces, y en vez de enviarlo a nuestro órgano de gobierno, hubiésemos ido a los medios de comunicación. Nada de eso hicimos, nos limitamos a hacer nuestro trabajo, que es avisar cuando algo que, unos medios de que tenemos a nuestra disposición no funcionan correctamente, y ha saltado ahora la sorpresa cuando se ha leído la memoria anual de la Fiscalía General del Estado. Pero que no digo, nosotros llevamos muchísimo tiempo con este tipo de avisos. No, que está clarísimo, don Fernando. Pues muchísimas gracias por atendernos. Nada, muchas gracias. Buenas noches. Pues nada, ni está la base de datos ni se la espera. ¿Por qué? Porque se la han cargado. Porque la han borrado. Pero para que vean, lo escuchen los oyentes, datos importantes. En los últimos 6 años, el presupuesto del Ministerio de Igualdad ha superado los 3.000 millones de euros. Los 3.000. Se creó literalmente para solucionar el problema de la violencia de género, que no es de género, que es machista, en España. Para eso se creó. 6 años después, el problema no solo ha decrecido, sino que ha aumentado. Los 2 mayores años de asesinatos de mujeres en España fueron 2019, gobierno de Sánchez, 2023, gobierno de Sánchez. Es decir, no se le puede achacar a gobiernos anteriores. Lo cual uno indica que tiende a pensar que si ha aumentado ese número de víctimas con el mayor presupuesto en la historia de España para paliar ese problema, algo está fallando. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno en 2024? Lo mismo que ha hecho con el tema de los casos de hurtos o de delitos más graves. Como se han reducido los delitos más leves y han aumentado los graves, en el total dicen, ha bajado la criminalidad en España, haciendo trampas al solitario. Han hecho lo mismo con el tema de la violencia de género. Como se ha reducido en 2024 los informes sobre violencia de género, dicen que ha bajado la violencia machista o que han bajado las mujeres asesinadas simplemente porque hay menos informes, lo cual es falso, porque según ha publicado datos oficiales del propio Ministerio, eso ha aumentado. Lo que significa es, no están aquí para solucionar el problema, están aquí para rentabilizarlo. El día que no haya mujeres maltratadas, no habrá Ministerio de Igualdad. Porque yo les pregunté, me acuerdo hace unos años, en tribuna parlamentaria, y además fui muy claro. Oiga ustedes, el dinero público, ¿por qué no se va para 2 vías? 1, para protección física de la mujer, es decir, que tenga un escolta, un policía. Agentes policiales. Y 2, para la seguridad jurídica de la mujer, por si no se puede. No, agentes policiales y el sistema de pulseras. El sistema de pulseras es de una eficacia brutal. Un 3% nos decía el otro día el CEP que se destinaba a este sistema que ellos venden como fundamental y que va, y esto es importante subrayarlo las veces que haga falta, que va para las mujeres que están en mayor peligro. Claro. No cualquier mujer maltratada accede a un sistema de hay unos grados de peligro, pero cuando yo le pregunté a Yolanda Díaz, a Irene Montero, a toda la purria que se está, digamos, lucrando con todo esto y sus amigos, ¿no? Le dije, vamos a ver, ¿por qué ese dinero no se destina a ponerle policías o a la parte jurídica, si hay mujeres que no se pueden defender, etcétera, y no a las 58.000 asociaciones de mujeres, observatorios y chinguitos que han creado? Y la respuesta fue, además, categórica. Es que si no se crean asociaciones de mujeres y observatorios, ¿cómo vamos a saber cuántas mujeres han sido maltratadas? ¿Te acuerdas de lo que han hecho, Juan Pablo? Y te voy a trasladar otra noticia, pero ¿os acordáis lo que han hecho con el tema de la inmigración? O sea, ellos no quieren que controlen los asuntos o determinadas cuestiones las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No quieren. Porque les retratan. Han hecho exactamente lo mismo. No, y porque además las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, aparte de que evidentemente tienen un respeto al Estado de Derecho, cosa que ellos no tienen, con lo cual tienen un punto de divergencia brutal con ellos y lo van
van a tener toda la santísima vida, pero es que además las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado solucionan el problema. Y si te solucionan el problema, dejes de tener una disculpa para darle subvenciones a determinadas asociaciones que nunca jamás lo van a arreglar. Nunca jamás lo van a arreglar. Pero Juan Pablo, déjame que te cite otra noticia. Voy a citar la fuente. Es que la daba El País. La daba el diario El País. No sé, a lo mejor también les parece de la fachosfera. Bueno, y cuidado con esta noticia. Ya mismo. Una supervisora del Centro de Gestión de las Pulseras Antimaltrato mandó incumplir el protocolo para bajar las alertas, para reducir el número de alertas. Pidió a los trabajadores que cerraran, que eliminaran las señales de batería baja de los dispositivos de cara a una visita de personal que se estaba organizando de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Les pidió que eliminaran las alertas. O sea, que aquí ya no estamos hablando de jueces ni de fiscales. No. Aquí lo que se está reconociendo es que dentro del sistema supuestamente de protección a la mujer, se decidió que se bajara un tipo de alerta, el de la batería baja. ¿Por qué? Porque los dispositivos modelo AliExpress, resulta que se les reducía la batería, que aquello era una especie de desincontrol absoluto. Esto entronca directamente con una pregunta, Carlos, que es ¿y por qué no nos hemos enterado de nada de esto? Claro. Porque al final vamos a tener que agradecerle a la memoria de la Fiscalía del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que diera la voz de alarma sobre este asunto, porque yo me pregunto, si la Fiscalía no hubiera reflejado esto en su memoria, ¿estaríamos hoy, lunes, en las circunstancias en las que nos encontramos con el Ministerio de Igualdad diciendo que va a cambiar el sistema para proteger mejor a las mujeres? Pero solo un matiz, hay que darle las gracias a las fiscalías territoriales, no a Álvaro García Ortiz. Y bueno, a Álvaro García Ortiz hay que darle las gracias de que no se leyera su memoria y no diera la voz de alarma. Yo estoy convencido de que estaba tan preocupado con su situación procesal que no se lo leyó. Esto es algo que en lo que yo incidía a las dos, porque es verdad que no se ha leído su propia memoria Álvaro García Ortiz, que si llegas a verlo, evidentemente no la hubiera publicado. Cuando lo hizo, no lo hubiera publicado. Por eso sin embargo, de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no se leía su tesis doctoral y no se lee la memoria. Si no hubiéramos reparado en esto porque no estaba en la memoria de la Fiscalía, hoy las mujeres seguirían igual de desprotegidas. Ahí yo me hago también otras preguntas. ¿Por qué para el Gobierno es más importante su imagen pública tapando todo esto que la protección de las mujeres maltratadas? Totalmente. Que es lo que hay que preguntarse. Y luego, y otra más, Juan Pablo. ¿Dónde están las feministas? No son feministas, son feministas, porque tienen cierta capacidad de beneficiarse de todo esto. Porque ha fallecido una mujer por culpa de que esas pulseras no han funcionado. Es decir, ¿dónde están las que se manifiestan? Las del Pico de Rubiales. Es decir, estas que a la mínima defienden los derechos de las mujeres, ¿dónde están ahora criticando al gobierno precisamente o condenando al gobierno por su ineficacia e incompetencia? ¿Dónde están? Yo lo que tengo, soy muy breve, Carlos, lo que tengo mucho interés en conocer, dada la época en la que nos encontramos y dado cómo se hacen las cosas en España con los contratos y las licitaciones, es en conocer todos los detalles sobre el contrato con el que se alumbró la adquisición de estas nuevas pulseras. Exacto. ¿Quién está detrás de esto? ¿Cuál fue el motivo exactamente? Porque eran unas pulseras que funcionaban bien, con su margen de mejora, por supuesto, pero ¿por qué se decidió? Eran más de 40 millones de euros, ¿eh? ¿Por qué se decidió cambiar? ¿Quién, si es que lo hubo, es una sospecha, pero yo creo que en los tiempos que corren cabe sospechar de todo? ¿Quién y por qué se hizo esto? Y luego, el nuevo contrato de licitación de estas pulseras, ¿por qué se hace ahora? ¿Quién está detrás de esto? ¿De qué manera se va a hacer? ¿Dónde va a ir todo el dinero? Lo digo porque el caso de la directora del Instituto de la Mujer, Isabel García, era la que gestionaba los puntos violeta y en última instancia nos dimos cuenta de que esos 64 puntos violeta que ella gestionaba lo hacía a través de una empresa que llevaba su pareja y estaban trincando dinero de las arcas públicas. Tengo mucho interés en saber qué había detrás de esos contratos de licitación. No vaya a ser que nos llevemos una sorpresa y tengamos otro caso de corrupción más con esto. Si ahora es verdad que les toca renovar la licitación, pero esa mención que ha hecho Ana Redondo no, vamos a meter mejoras técnicas, porque tienes que meter mejoras técnicas. ¿Si funciona? Que efectivamente, y además una cuestión, vamos a ver, se lo habéis dado a una empresa que vosotros habéis dicho que era una empresa hipersolvente. Si es hipersolvente, las mejoras técnicas os la tendrá que proponer la empresa a vosotros, no vosotros a la empresa, a menos que nos estéis asumiendo que efectivamente aquello es un coladero. Doy más noticias de las que están ocurriendo, porque además quiero que pasemos, porque estamos hablando mucho de Ana Redondo. Cuidado, esto es de Ana Redondo y de Irene Montero. Hombre, claro. ¿Vale? Porque la marquesa de Galapagar está también en esto. Y hay que ver un poco la evolución de esta persona. Y hay que ver cómo lo decidió, porque la licitación defectuosa
o como dice Juan Pablo, o no. Que yo me temo aquí lo peor, porque nadie en su sano juicio con un tema tan absolutamente sensible decide bajar para ahorrarse 13 millones el nivel de las pulseras. Eso no hay quien se lo crea. Y menos cuando tú sabes que tienes un ministerio en el que le llamas a Pedro Sánchez y le dices, oye, mira, 511 millones, pero va a ser que quiero 590. Porque si no te hago una campaña diciendo que estás dejando vendidas a las mujeres con las pulseras antimaltrato. Y automáticamente te elevan la cartera. Y lo sabemos todos. Pero bueno, sobre cuestiones de Irene Montero, atención. Igualdad perdió los datos de los maltratadores porque la empresa que eligió Montero no supo desencriptarlos. ¿Perdón? ¿Pero estaban encriptados? ¿Estarían encriptados de puertas afuera? ¿Pero no estarían encriptados de puertas adentro? ¿Pero qué explicación es esta, por Dios? O sea, los teléfonos móviles están encriptados para los demás, no para ti. ¿Pero qué nos están contando? ¿Pero desde cuándo un operador no le pasa los datos al siguiente? ¿Pero qué tontería es esta? O sea, pero exactamente ¿de qué cajón se están sacando las mentiras? O sea, no hay quien se lo crea. Bien, y lo que decíais, las actas de los jueces reflejando expresamente que fallaban las pulseras antimaltrato, como nos ha contado el juez Portillo, y las audiencias provinciales sumándose a las quejas y diciendo expresamente en documentos judiciales, corrijan las disfunciones. Por Dios, corrijan las disfunciones. Bueno, vamos a hablar luego, ¿verdad?, de Irene Montero. Dándonos un pequeñito anticipo. Bueno, vamos a hablar luego de las... Porque ha tenido una carrera ascendente, ¿no? Sí, eso te iba a decir. Mira, casi podríamos resumir toda su vida hasta ahora en 4 hitos y 4 gestas que resumen a la perfección ese cambio de vida que hacía referencia y también el legado. Y te hago otra pregunta. Puesto que tiene una situación en estos momentos muy holgada, muy cómoda económicamente, ¿cuánto tiempo ha dedicado a dar una explicación, por lo menos en redes sociales? No sé, en Instagram, en TikTok, ¿quién sabe? Cero. Ni una explicación. Estaba de boda con Rodríguez Pam. ¿Y cómo ha sido la tarta? Una tarta de tortilla. Sí. Es tremendo. Es decir, a la mínima, es que además pase lo que pase, siempre tiene un huequecito para un post, un comentario, un vídeo. Pero para esto, que era de su competencia y que está tan comprometida y tal. O sea, para que vean las mujeres que nos están escuchando. Ninguna de las dos ha hecho ni medio comentario. Ni medio comentario porque estaban comiendo tarta de tortilla. Para que vean las mujeres lo que le preocupa a esta par de sinvergüenzas, el derecho de las mujeres. No, lo que han hecho es vivir de las mujeres. Pero hay otra cosa que a mí me sorprende para que más. No nos caiga algo es sin espacio vergüenza. Exacto. A mí sin espacio vergüenza. Al final es que todo junto. Ellos lo mezclan. De ortografía no tampoco, y de léxico y de semántica. No, si hablo de tema penal. Tú sabes perfectamente que esas reformas técnicas que van a hacerle a las pulseras va a costar todavía más dinero. O sea, ya se buscará. Esto va a acabar como el caso de las mascarillas. Yo recuerdo cuando decían los contratos de las mascarillas están perfectamente licitados a empresas solventes, luego eran empresas tecnológicas del amigo de Illa o del amigo de Ábalos, etcétera, etcétera. Pero yo acabo de analizar una cosa que me parece todavía más sorprendente desde el punto de vista del gobierno y de sus satélites mediáticos, entre ellos todos los activistas y propagandistas de televisión española. Porque hemos entrado en una tercera fase. La primera fase de las acciones del gobierno era justificar que el gobierno lo hacía por el bien de España. La segunda parte era que eso que se estaba diciendo que era por el bien de España, en verdad eran fake news por parte de la fachosfera, los bulos, etcétera. Y ahora entramos en una tercera fase que es la negación de la realidad y hacernos ver al resto de los españoles que vivimos en un frenopático en el cual lo que vemos y lo que informan es mentira. Entonces sale un día Javier Ruiz y dice, es mentira que las pulseras no funcionen, como era mentira que en España pudiera haber un apagón, como era mentira que en España hubiera un aumento de la criminalidad. Es decir, nos niegan la realidad día a día para que asumamos que vivimos en una verdad que el gobierno nos impone. Es decir, ya no es orwelliano, ya es la siguiente fase, ¿no? Bueno, vamos a irnos a publicidad. Le voy a pedir a Lucía que nos dé un consejo antes. Lucía, todo tuyo. ¿Quieres vivir la Fórmula 1 como nunca? Banco Santander te acerca al Gran Premio de España 2026 en Madrid. Del 11 al 13 de septiembre el circuito Madrid rugirá con la máxima velocidad. Clientes Santander, ya tenéis vuestra venta exclusiva hasta el martes 23 a las 6 de la tarde. El resto del público podrá comprar desde el 23. Entra en santanderexperience.es y no te quedes sin tu entrada. Que nos tiene que dar permiso. Nos tiene que dar permiso, Y a los jueces también. Y a las víctimas. Y a la memoria de la Fiscalía. Y a los abogados de las víctimas. Y a las audiencias provinciales. Y a las asociaciones de mujeres. Y al Centro Cometa. No me he enterado yo. O sea, ahora resulta que ya no solamente es ministro de Interior, sino que es nuestro amo y señor. No se puede decir. Pues mire, señor Marlaska, lo vamos a decir todas las veces que sea verdad. Es decir, todas las veces. Bueno, vamos con CalPlus. CalPlus, que es necesario. Ministro? Bueno, pues vamos a dedicárselo. CalPlus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, CalPlus de Mundo Natural y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural.
Estaba yo pensando que mejor se lo vamos a dedicar a José Luis Ábalos, que después de haberle localizado el último intento de compra, luego en unos momentos vamos a explicar que la UCO ya está siguiendo la pista en Gibraltar. ¿Qué pintaría José Luis Ábalos en Gibraltar, aparte de por lo obvio? Bueno, era de los pocos sitios que le faltaban. A mí lo que me ha sorprendido es la noticia que sale hoy de que le pasó al Partido Socialista casi 1 millón de euros en gastos. Sí, o sea, 800.000 euros. En 2 años y medio. En gastos de bolsillo. Claro. ¿Tú has visto el tamaño del bolsillo? Es como, ¿pero quién le pasa? Pero poner un descaro, una desvergüenza. Toma 1 millón de euros en gastos, ¿no? Bolsillo, de representación. El bolsillo de Ábalos es como la mochila de Dora la exploradora. De Doraemon. Ahí cabe de todo. Bueno, vámonos con Naya Pertusa y con el Club Libertad Digital, que ahí tenemos lo mejor de toda la gente que nos apoya un montón. Naya. Buenas noches, Carlos. Empezamos la semana muy internacionales. Hoy cumple 75 años una socia de origen francés, de adopción portuguesa y raíces españolas, ahora viviendo entre Toulouse y Madrid, y aún así atenta de radio. Dedicamos el programa a Anne-Marie Doat Pinto da Costa. Mis disculpas, seguro que mi pronunciación es errónea. Muchas felicidades y gracias por la ayuda durante más de 5 años que lleva en el Club de Socios de Libertad Digital. Eternamente agradecidos, Anne-Marie, un abrazo. Y tomen nota del teléfono del club con el +34 si llaman desde el extranjero, 914094002, y el correo club@libertaddigital.com. Pues yo ni siquiera me voy a arriesgar a intentar pronunciarlo, pero vamos, Anne-Marie, un beso enorme, muchísimas gracias, y sigue con nosotros dándonos el boca a boca, porque cuanta más gente consigamos tener, muchísimo mejor, que esto tiene pinta de ser una batalla, pero dura. Porque ya, como decía Fran, es que ni tan siquiera intentan dar una explicación medianamente mentirosilla, no, directamente niegan la evidencia y les da olímpicamente lo mismo, de verdad, olímpicamente lo mismo. Bueno, les estábamos diciendo, cuidado, porque no solamente es la figura de Ana Redondo, que el otro día le mostrábamos, aquella declaración maravillosa, lo digo entre comillas porque da una vergüenza ver este tipo de cosas, en el Parlamento, cuando se mencionó el tema de Begoña Gómez, esa persona que tiene 20 hechos, como 20 campanazos encima de su cabeza, ella y él, porque están los dos metidos de hocicos en el rescate de Air Europa. 20 pruebas que deberían estar permitiendo en estos momentos la investigación del caso de Europa, y se vino arriba Ana Redondo y empezó a gritar ¡vergüenza, vergüenza, vergüenza! Porque habían mencionado en un Parlamento, órgano de control del gobierno, aparte de representación de la soberanía nacional, órgano de control del gobierno, habían mencionado que la mujer del presidente estaba haciendo negocios a pares, a decenas y a cientos. Y todos multimillonarios. ¿Cómo se les podía ocurrir, verdad? Vergüenza es esto, señora Ana Redondo. Pero no está usted sola. En eso tiene toda la razón. Vamos, Sandra, con Irene Montero, que yo decía... Esto ocurrió en el año 2021, cuando estaba Irene Montero, cuando estaba Rodríguez Pam, cuando se cogían el Falcon para irse de Cuchipandi y se iban a Nueva York de fiesta. Y qué divertido, porque la pobreza energética ya se había acabado. Ahora molaba el Falcon energético. Y nos vamos de juerga, que para algo tenemos sueldos que los paga el ministerio. Oye, si hay que recortar 13 milloncejos en las pulseras antimaltrato, pues mira, pues se recortan. Vamos con Irene Montero. Bueno, decía yo antes que había como 4 hitos y 4 gestas que sirven muy bien pues para resumir el cambio de vida y el legado que nos deja la que ya ha sido bautizada por muchos como la marquesa de Galapagar, ¿no? Así que, si os parece, vamos a recordarlo. Primer hito, de cajera a ministra y con casoplón en Galapagar. Licenciada en psicología, Irene Montero tan solo cuenta con experiencia en el sector privado como cajera de la cadena Saturn, que es predecesora de MediaMarkt. En 2020 fue nombrada ministra. Por aquel entonces ya había estallado la polémica por el chalet con jardín y piscina que se habían comprado en Galapagar en una parcela de 2.000 metros cuadrados por 600.000 euros. Irene Montero, ¿cómo había inaugurado su mandato? ¿Cómo lo inauguró? Convirtiéndose en la máxima defensora de las madres secuestradoras y en particular de la asociación liderada por María Sevilla, la madre que mantuvo a su hijo secuestrado durante 2 años en una finca de Villar de Cañas en condiciones insalubres y que fue investigada como organización criminal. Es de justicia empezar celebrando ese indulto parcial que le hemos concedido a María Sevilla. Segundo hito, en Falcon a Nueva York, mucho criticar, pero allá que se fue con sus amigas, con Ángela Rodríguez Pam e Isa Serra, en Falcon a un viaje de trabajo en Estados Unidos. Hay que decir que el ministro Marlaska hizo el mismo viaje, pero fue en vuelo regular con escala en Londres. Entre viaje y viaje, ¿qué hacía la ministra Montero? Defendía el sexo entre niños y adultos. Todos los niños, las niñas, les niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana.
basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos. Los niños... Lo mejor es que luego decía que no lo había dicho. Sí, pero es que lo ha dicho. Dice, los niños pueden tener sexo con quien les dé la gana y ningún adulto les puede tocar si ellos no quieren. Y remarcaba, si ellos no quieren. Es decir, que bueno, pues si quieren es normal que haya, para la que es ministra ya, sexo entre adultos y niños. Tercer hito de sueldazo en sueldazo. Después de cobrar un jugoso sueldo como ministra, tras ser cesada, estuvo cobrando como indemnización el 80% de su sueldo. Hay que recordarlo, unos 5.000 euros mensuales, hasta que en 2024 fue elegida eurodiputada, donde cobra nada más y nada menos que 130.000 euros, a los que hay que sumar las partidas para gastos de oficina o dietas, entre otros. Aquí nos dejó las consecuencias de su polémica aprobación de la ley de solo sí es sí. Cerca de 1.500 violadores beneficiados, muchos de los cuales quedaron en libertad. Y cuarto hito, lo hemos conocido además hace poco, del casoplón al colegio privado. Pese a vilipendiar la educación privada y asegurar que sus 3 hijos irían a un colegio público, Montero e Iglesias han matriculado a sus 3 niños en un ecocentro por el que pagan 1.500 euros al mes como mínimo. Les dan de comer, eso sí, tofu en adobo y pipacilla, esa nocilla que nos contaba Nuria Richard, a base de pipas, cacao, miel y leche de avena. Y mientras tanto, seguimos pagando sus pésimas políticas de igualdad, porque cuando pensábamos que con su marcha todo el daño ya estaba hecho, fallo garrafal en esas pulseras antimaltrato. Ella fue la que dio la orden de cambiar de compañía. ¿Qué ha dicho Irene Montero sobre este asunto? Pues nada. Que nadie busque ni la más mínima crítica al hecho de haber comenzado como cajera en una tienda. Se lo digo abiertamente, yo en la universidad he hecho desde vender seguros puerta a puerta en polígonos hasta limpiar cuadras, literalmente. Mi padre era electricista y se sacó 2 ingenierías. Lo que no hizo nunca fue hacer este tipo de bestialidades. La crítica está no a aquello que hicieron, no. Está a lo que han hecho con el dinero público, a cómo han engañado a las mujeres, a cómo han engañado a infinidad de personas, a cómo estaban absolutamente pendientes de su patrimonio y cero pendientes de sacar adelante la gestión, a cómo han defraudado a las mujeres maltratadas, a cómo han sembrado una ola de odio contra los hombres, a cómo han utilizado el presupuesto, más de 500 millones, en campañas que ni siquiera las podríamos calificar de absurdas. Son campañas letales. Yo decía antes, tiene una obsesión con el tema de los niños. Una campaña sobre la educación sexoafectiva en niños de menos de 6 años. ¿Pero a qué mente normal se le ocurre eso? ¿A qué mente normal se le ocurre eso? ¿Cómo que la educación sexoafectiva en niños de menos de 6 años? ¿Pero quieren dejar en paz a todo el mundo? O sea, vamos por partes, ¿vale? Lo que han hecho para llegar, que hicieran lo que tuvieran que hacer. Lo que han hecho cuando han tenido determinados votos, cuando han tenido una responsabilidad política, una responsabilidad presupuestaria, da vergüenza. Lo que han hecho en infinidad de cosas. Y con esta de las pulseras, y repito, esto le toca a Ana Redondo y le toca a Irene Montero. Pero ahora vamos con la siguiente, ¿vale? Lo de Yolanda Díaz, que es maravilloso. Primero lo negaba todo, hasta que por lo visto ha debido caer, claro, debe ser de recorrido lento, y se ha debido dar cuenta de que, anda, si esto le afecta a Irene Montero, Irene Montero, Yone Belarra, compis de la Facul, estaban las dos, en psicología, anda, si son los que vienen a por mí. Ahora sí, escuchen la frase. La información que da el Ministerio es que a día de hoy no existen fallos en el sistema de las pulseras, dicho lo cual, si los fallos antecedentes existieron, como siempre, que se aclare, que se haga una pequeña investigación, sepamos qué es lo que ha pasado y, por supuesto, el derecho de reparación de las víctimas. Vamos a ver, ustedes y todos los que estamos aquí hemos escuchado al juez, ¿verdad? Fernando Portillo, que ha dicho que el Consejo General del Poder Judicial informó al Poder Ejecutivo. ¿Dónde está Yolanda Díaz? En el Consejo de Ministros. ¿Recibió información? Evidentemente sí. Pero en aquel momento era un escándalo del gobierno y había que callarse, ¿verdad, señora vicepresidenta? Ahora que ya ha saltado dice, espera, para el carro que me puede venir de maravilla. O sea, fíjate tú hasta qué punto llega el ninguneo a las víctimas. Me puede venir de maravilla, espérate. Ahora está todo solucionado, ahora que yo me he enterado. Pero antes, que dependía de los de Podemos que vienen a quitarme el sillón, no, que se investigue a los de Podemos. Dios bendito el nivel que tenemos dentro del gobierno, ¿eh? Estamos a un telediario de Fortes y a otro de Javier Ruiz de que digan que el Partido Popular está utilizando el dolor de las mujeres y de las víctimas para hacer política y que eso es nauseabundo. A 2 telediarios, porque lo van a decir. Ya lo han dicho, yo creo, yo no lo he escuchado, pero está eso, de que la culpa de que esto esté sucediendo es del Partido Popular, de Feijóo, de Ayuso y de Franco y de Israel.
ya no es marquesa, o sea, ya ascendió a duquesa, ya es una grande de España, porque evidentemente con ese... Del Estado español. Sí, bueno, ella le molesta más grande de España, ¿no? Porque como le molesta la palabra España, yo sí la veo y le digo es grande de España, ¿no? Ya no es marquesa, ya ha ascendido en el escalafón nobiliario. Porque lo que ha hecho es para que se estudie en todas las facultades y universidades. Es decir, cómo alguien sin formación, criterio, capacidad, competencia y solvencia profesional ha sido capaz de llegar a un ministerio inventado ad hoc, degradar lo que eran sus competencias, enriquecerse, salir todavía con más dinero con el que entró y al mismo tiempo seguir creyendo que es la adalid y la defensora de esos derechos. Es algo absolutamente asombroso. Yo con el dinero que haga la gente, digamos, si le quiere donar a Podemos o la taberna Garibaldi y tal, me parece muy bien lo que haga cada uno con su dinero, allá las limitaciones morales que se imponga. El problema es que el dinero público llega hace mucho tiempo que no tiene un cortafuegos en España como merece, ¿no? Lo que ha pasado en Estados Unidos con USAID, es decir, lo que sería la EFID americana, en la cual se ha dilapidado miles de millones de dólares en regalar dinero por el mundo en temas de cooperación y bajo la excusa de la cooperación, que muchos se hayan enriquecido en negocios, etcétera. Aquí en España ha servido también para que otros se enriquezcan, no solamente con el problema de las mujeres, sino con otros. ¿Qué es lo que ha pasado? Que gente como Yolanda Díaz, como Ana Redondo, como Irene Montero, como Yone Belarra, como Pan, que de formación van limitaditas, que intelectualmente no son solventes, que no tienen experiencia profesional, que no saben lo que es levantar un negocio ni pagar una nómina, que no saben lo que es la experiencia en el sector privado, se dedican a gastar lo que no es suyo. Y no hay nadie que le pida responsabilidades. El día que mañana un partido político sea responsable civil subsidiario de lo que ha hecho de forma ilícita, ilegal, inmoral, uno de sus representantes, seguramente tendremos más cuidado con el dinero de todos. Juan Pablo, vamos a ir a temas de corrupción. Atención, porque hay una noticia gordísima y dirá la gente del PSOE que mandan al banquillo al novio de Isabel Díaz Ayuso. Yo, sinceramente, lo digo, yo creo que lo había dicho ya en innumerables ocasiones, yo daba por hecho que le iban a mandar al banquillo. Y daba por hecho que le iban a mandar al banquillo porque es la única persona a la que no le han permitido negociar con Hacienda. La única persona. Es decir, la Fiscalía se interpuso en medio, que cuidado, hizo un intento inicial, que ese sí que era estaba destinado precisamente a que pudiera pagar y no seguir con el procedimiento penal, porque esto es lo que hace Hacienda. O sea, Hacienda no quiere llevarte a prisión, menos en este caso, claro. Hacienda lo que quiere es sacarte el máximo dinero posible. Entonces, ¿qué hace? Te amenaza con una supuesta pena de privación de libertad, una pena de prisión, y a cambio te abre la puerta a negociar. ¿Qué es negociar? Que pagues lo que te están reclamando. Bueno, en este caso es el único caso que yo conozco, repito, en toda la historia de España, el único caso en el que conozco en el que se ha bloqueado la negociación. Se ha bloqueado la negociación. No ha podido negociar el pago y a cambio de esto paralizáis esta actuación penal, que por cierto es por 300 y pico mil euros. Pero bueno, vamos a la noticia a la que yo me refería. Un juzgado de Madrid, se lo leo literalmente, ve indicios delictivos en el rescate de Air Europa por la conexión con Begoña Gómez. Es el juzgado 13 de Madrid y lo que ha acordado, atención, claro, por lo que está ocurriendo con el juez Peinado, y ha dicho, hombre, me tengo que inhibir para que el juez Peinado decida si lo puede llevar o no lo puede llevar. Y yo me pregunto, ¿cuál es el problema ya en permitir que el juez Peinado investigue lo obvio? Que es que están saliendo informaciones por todas partes. Informaciones que están llegando relacionadas con el caso hidrocarburos. Informaciones que están llegando de Begoña Gómez relacionadas con Javier Hidalgo y demás en el caso Koldo. Investigaciones que se están realizando en dos juzgados adicionales al del juez Peinado, al que le tienen parada la investigación. Y dices, oye, acaba de llegar otro juzgado y te acaba de decir lo obvio. Que no hay quien disimule que esas relaciones tienen una pinta y un indicio de criminalidad como la copa de un pino de Begoña Gómez, y yo metía en la ecuación a Pedro Sánchez. Claro. Antes de que venga ningún medio de comunicación a explicarnos que el juez Peinado está tocando el asunto de Air Europa, conviene recordar que la audiencia provincial, lo que dijo, la audiencia de Madrid, lo que manifestó es que el juez Peinado no podía tocar el tema de Air Europa hasta que no tuviera indicios suficientes como para poder retomarlo. Si el juez Peinado obtiene esos indicios, los recaba, si algún otro juzgado decide remitirlos, porque evidentemente en la causa de Begoña Gómez, pues esto está metido, está encadenado en la causa de Begoña Gómez, el juez Peinado
Senado tiene toda la libertad para poder hacerlo. ¿Es fácil investigarlo? No lo es, evidentemente. O sea, quiero decir, no es nada sencillo. Lo que pasa es que yo creo que la carga probatoria empieza a ser tan grande en este caso, el cúmulo de sospechas y evidentemente la carga indiciaria es tan elocuente que yo diría que en este asunto, que todavía tiene que crecer muchísimo y tiene muchísimo recorrido, porque es que no ha empezado prácticamente, yo creo que aquí el gobierno tiene un enorme motivo de preocupación, porque estamos hablando de 475 millones de euros, que luego fue bastante más, y de una serie de reuniones que en cualquier país democrático, esto sucede en Estados Unidos y hubiera sido un escándalo de primera magnitud. Ver a la mujer de Donald Trump, por ejemplo, negociando el rescate de una aerolínea con un amigo, el responsable de la aerolínea, y con los miembros de la Secretaría de Estado de Transportes que estaban metidos directamente de hocicoz, además de unos empresarios corruptos, a mí me da la sensación de que ahí puede haber habido Víctor algo. Aldama ha dicho ya que él quiere pasar por el juzgado número 41, por el del juez Peinado, a testificar, y que está dispuesto a dar información allí. Entonces, de verdad que no llego a entender por qué no se permite esta investigación, que como estaba diciendo Juan Pablo, o sea, esta investigación comienza, o mejor dicho, el caso comienza cuando ni tan siquiera estaba solicitado el rescate oficialmente. El 16 de julio, y se solicita el rescate un mes después, el 16 de julio estaba habiendo reuniones el mismo día en 3 niveles. Nivel 1, Begoña Gómez con Javier Hidalgo en la sede de la empresa. ¿Pero qué pintaba ahí la mujer del presidente? Bueno, pintaba básicamente que unos meses antes la misma Globalia, que es el grupo matriz de Air Europa, le había creado una filial llamada Wakalua que le estaba financiando gastos del Africa Center, que ¿quién dirigía? Pues lo dirigía Begoña Gómez. Bien, segunda reunión. Se reúnen Javier Hidalgo, Aldama y Ábalos, ¿vale? ¿Para qué se reúnen? Bueno, pues lo descubrimos en la tercera reunión de ese mismo 16 de julio. ¿Por qué Ábalos se reúne con Nadia Calviño, cuidado con esta figura, y con un tal Pedro Sánchez? Nos suena, ¿verdad? Pero es que Nadia Calviño a esas alturas venía ya mes y medio, 2 meses antes, de darle otra línea de ayuda a Air Europa de 141 millones de euros, de la que no estamos hablando nunca. Es que era una empresa que fue rescatada en rebote. Es que fue rescatada inicialmente por el ICO con 141 millones, que por cierto, cuando se hace un análisis de este estilo, se dice, oye, 141 millones que son a crédito, que me los tienes que devolver, te los doy si tengo garantías de que me los vas a poder devolver. ¿Cómo se hizo ese análisis, señora Nadia Calviño, que a los 2 meses necesitaba un rescate de 400? Porque ahí fue de 400 millones. Y cuando terminó el manoseo, intermediación de Begoña Gómez, de Pedro Sánchez y demás, acabó en 475 millones. El hueco ese extra de los 75 millones, me pregunto yo, ¿para qué era? Porque 3 meses o 4 meses antes eran 141 millones. Luego pasa a 400 y acaba en 475. Hoy estábamos el increíble caso del hombre menguante y el increíble caso del rescate creciente. Eternamente creciente. O sea, creo yo que llamadas de Javier Hidalgo a Begoña Gómez, Pedro Sánchez interviniendo en el Consejo de Ministros cuando tiene a su mujer, repito, recibiendo patrocinios de una filial ligada a la misma empresa. Por el camino, esa misma Wakalua que salió y que era una filial de Globalia, recibió el respaldo internacional de la Organización Mundial de Turismo. Bien, ¿qué hizo la Organización Mundial de Turismo? Avalar a esa Wakalua y llevarse de firmas de contratos a Begoña Gómez. Se la llevó a San Petersburgo, se la llevó a Ghana, le montó en San Petersburgo, en la Asamblea Internacional de la Organización Mundial de Turismo, le montó una ronda con ministros africanos para que cerrara negocios. Negocios que evidentemente no van a ser de 10.000 euros, ni de 20.000 euros. Se presentaba como la mujer del presidente del gobierno de España. Efectivamente. Bueno, llegó a dejar constancia a la Embajada de Ghana de se nos ha presentado la primera dama, es que se argumentando que era la mujer del presidente del gobierno. Claro, ¿cuál era la cuestión? Que Ghana estaba esperando la subvención de Pedro Sánchez. Y ahí se presentó. Y dentro de todo esto que estás mencionando, Carlos, a mí me parece muy elocuente lo escandaloso que está contenido en el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, justo después de aquel verano tan tortuoso en el que Javier Hidalgo estaba tan nervioso porque no llegaba al rescate. Javier Hidalgo diciendo, desesperado, y esto está contenido en las conversaciones con la Guardia Civil, voy a llamar a Begoña, porque es que esto hay que desbloquearlo y hay que llamar a Begoña, hay que ponerse en contacto con ella. Juan Pablo, ¿cómo sabía exactamente cuál era el punto de entrada para lograr el rescate? Juan Pablo, y que no había ningún bloqueo. Se llamaba agosto. Hola, agosto. O sea, ¿han visto ustedes algún político trabajar en agosto? Vale, pues en agosto se paró porque era agosto. Y del PSOE, además. Claro, que se suele coger entre 2 y 3 meses. Claro. ¿Sabes? Antes del mes definitivo. No va a ser que con 4 tengan así dolores de cabeza. ¿Por qué justificaban el rescate como que era un sector estratégico y una compañía estratégica? Porque lo repetían mucho. Es que es una compañía estratégica
estratégica. Bien, pues esa aerolínea ni es la primera en número de viajeros en España, ni es la que más opera en territorio español, ni es la que más vuelos tiene, ni es la más demandada. Con lo cual, pues solo imagináis que en el sector de las telecomunicaciones o el sector de la energía el gobierno rescatara a la tercera o a la cuarta compañía diciendo que es estratégica, ¿qué diría la primera y la segunda? Entonces, ¿yo qué soy? Pero ¿te acuerdas que utilizaron la misma argumentación con Plus Ultra, que también tenía uno de sus puntos estratégicos en Venezuela, igual que Air Europa? Era estratégica para su negocio y sus intereses. Y tenía un avión en propiedad y uno en alquiler, y dijeron que era estratégica. Pues menos mal. Porque no le dejamos terminar la frase. Era estratégica para sus intereses y sus negocios. Sí, bueno, y ahí Zapatero me dio bastante. Nos está escuchando ya Teresa Gómez. Teresa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Muy Colaboradora bien. de este programa y persona que ha firmado además una información. Vamos a destacarla porque hay dos informaciones sobre Ábalos hoy importantes. Una es tuya, la otra era nuestra, de Libertad Digital. En la nuestra hablábamos de una nueva operación inmobiliaria de compra que parece que no llegó a materializarse y que se prefirió pasar a un alquiler. Pero vamos, era una operación de compra como la copa de un pino, de nada más y nada menos que un chaletazo de 450 metros cuadrados en Rivas. Pero tú dabas otra información. Vamos a hablar de esta. Ábalos presentó al PSOE 800.000 euros de gastos para complementar su salario. ¿Cómo es el salario si el complemento es de 800.000 euros, Teresa? Pues así es, pero es que además, Carlos, utilizaban a la organización, al partido, como un organismo para poder blanquear el dinero que procedía de las comisiones presuntamente ilegales, que actualmente pues las facturas ascienden, según nos dicen fuentes de la investigación, a 800.000 euros. El mecanismo era el siguiente: lo que hacía, Ábalos se quejaba de que cobraba poco, decía, y que quería tener un plus. Entonces le permitieron poder blanquear. Teresa, ¿ante quién se quejó, Teresa? Pues mira, se quejó ante el gerente del partido, ante Mariano Moreno, que fue quien le permitió en aquel momento que pudiese utilizar el partido para blanquear parte de las comisiones ilegales, pero a cambio de que parte de ese dinero blanqueado a través del partido fuese luego a parar al partido mediante donaciones. Y lo que hacía era lo siguiente: él cobraba una comisión X después de haber adjudicado presuntamente, siempre digamos, porque está en instrucción, todavía no ha sido condenado por estos hechos, pero partiendo de la base que se está instruyendo, bueno, pues él cobraba presuntamente una comisión ilegal por adjudicar un contrato público. Ese dinero lo tenía en B, o sea, él no lo tenía en efectivo. Entonces lo que quería era declararlo, pasarlo a... ¿Y qué hacía? Bueno, pues cuando él se iba a comer a un restaurante, pues a la Tragantía, por ejemplo, que nos consta que las facturas eran mensuales de 3.000 euros de la Tragantía. Pues él iba a la Tragantía y pagaba en efectivo. Y luego lo que le decía al restaurante era: oye, tú me tienes que hacer una factura con el CIF de la empresa, de mi empresa, que es el Partido Socialista, para girarla al Partido Socialista. Nos dicen fuentes de investigación, Teresa, que muchas de estas facturas estaban infladas. Teresa, sí. 3.000 euros, vamos a ver, 20 días laborales, es que da a 150 euros por día. Bueno, pero es que él se gastaba, este señor, 27.000 euros al mes. O sea, actualmente la cifra es de 27.000 euros al mes. Pero quiero decir, vamos a ver, todas las facturas, si todos los días te metes, pero vamos, una estomacada de 150 euros, es que sales rodando, pero literalmente. O sea, pero este señor, o sea, ¿parte de este dinero son facturas reales o parte de este dinero era me lo llevo y se acabó? Pues a nosotros nos dicen que parte de las facturas estaban infladas. Y, bueno, pues la empresa de turno... parte de las facturas y los que salían de esas comidas, ¿no? Ahí estaba inflado todo el mundo. Totalmente, Carlos. Pues giraba esta factura a nombre del Partido Socialista, el Partido Socialista lo canalizaba como gasto del propio partido, gastos de representación y demás, y le hacía el ingreso a Ábalos. De esa manera... Ábalos convertía un dinero que primero tenía en B en A, ¿vale? Y luego parte de ese dinero que le había ingresado el partido, él luego lo devolvía, parte de ese dinero, como donación. Y de esa manera se financiaba presuntamente de manera ilegal el Partido Socialista. Pues te voy a decir una cosa, Teresa. Ahora me parece más importante todavía la noticia, porque ya no solamente es que cargara 800.000 euros como supuestos gastos de bolsillo, que estábamos antes aquí de cachondeo todos diciendo, pues vaya bolsillos. No, parecía aquello la mochila de María Ábrego.
Pero es que la historia realmente va mucho más allá. Claro. Es que lo que acabáis de descubrir es la mecánica, lo digo porque yo creo que todos hemos escuchado esas declaraciones de Óscar López, de Pachi López, diciendo ¿dónde está el dinero? ¿Que dónde está el dinero? Pues miren, esta información está desvelando la verdadera mecánica de introducción del dinero, que se lavaba con facturas infladas, se hacían supuestos gastos y luego se retornaba como supuestas donaciones. Así es. Así es, y el dinero era, por supuesto, de esas comisiones ilegales. Esto nosotros, después de haber consultado con muchísimas fuentes, a nosotros nuestras fuentes de blanqueo de capitales nos dicen que es un mecanismo, a mí al principio me parecía complejo a la hora de entenderlo, el hecho de cómo se beneficiaba el Partido Socialista, y nos dicen que es es el mecanismo de economía circular, y nos dicen que es el mecanismo de lavado de dinero negro más habitual y el más común con el que ellos se suelen encontrar. Teresa, esto demuestra que tú eres una persona inocente, ¿sabes? Eres una persona bondadosa. Esto es más típico que jamón ibérico, vamos, o sea, en fin. Tú habla con Koldo, ya verás tú cómo te lo explica. Pero de todas formas, una cosa, Teresa, porque ponía el acento en una persona que estaría metida en todo este asunto, que es Mariano Moreno, que hay que decir que terminó luego como presidente de Nusa, la empresa de uranio, sin tener ni idea de uranio, jefe allí de Leire Díez, y él dice que nada de su nombramiento no tuvo nada que ver con que guardara silencio sobre todas estas cosas. Totalmente, cobrando 240.000 euros anuales, pues fue premiado con ese puesto. Por supuesto sigue siendo militante del Partido Socialista y fue la persona que le permitió a Ábalos poder transferir estas facturas que luego eran retornadas, por supuesto, al Partido Socialista. Pero déjame que me vaya al detalle de Nusa, que enchufó a Leire Díez, porque, claro, Leire Díez, de profesión escritora, de ocio periodista, y por las noches pues debe ser investigadora supina, vamos, te está temblando Sherlock Holmes, acabó en Nusa, que es la empresa nacional de uranio. Un uranio que, por cierto, Pedro Sánchez niega que exista en España. Entonces, resulta que Leire Díez cobraba gracias a una persona, Mariano Moreno, que tenía orquestado un sistema que no es que atufe, es que espanta con José Luis Ábalos. Vamos, traducido, que el que se quiera pensar, lo digo porque la cloaca era de Leire Díez, sí, era de Leire Díez y de Santos Cerdán, bajo orden de Pedro Sánchez. El que se quiera creer que todo esto no está conectado, que se lo haga mirar. Totalmente, porque a nosotros lo que nos dicen es que, por supuesto, se había contado con la connivencia de todo el partido. Era Ábalos y Koldo blanqueaban el dinero procedente presuntamente de las comisiones ilegales con la connivencia de todo el partido, no de personas puntuales, no. O sea, se contaba con la connivencia del partido en sí, porque luego esto beneficiaba al propio partido. Teresa, qué un placer. Igualmente, un beso enorme. Muchísimas gracias. Os doy más noticias, porque amén de esto, repito, la noticia que publicamos nosotros hoy, el rastro apareciendo de otra casa más en Rivas, un chalet de 450 metros, que tiene toda la pinta de que lo pararon porque le gustaba tanto a Ábalos que dijo, no, es que esta no la puedo perder. Esto aparece directamente en los chats. Sí, tal cual. Y se plantó allí. Claro, al plantarse allí le reconocieron y entonces mandó un mensaje a la trama y dijo, a lo mejor hay un pequeño problema, es que me ha reconocido todo el mundo. A ver cómo vendemos que esto ahora lo compramos a través de una sociedad. Pues a ver cómo camuflo que lo va a comprar una sociedad. Una sociedad. Y se pasó un alquiler. Pero os doy más informaciones, porque cuidado con toda esta historia. Santos Cerdán lo publicaba hoy, Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital, exigió a Enriqueta Chicano, Santos Cerdán, el de la cloaca, sí, Santos Cerdán, el de Soto del Real, sí, Santos Cerdán, el de la implicación o imputación por presunto amaño de obras públicas. Bien, pues exigió que Enriqueta Chicano fuera la presidenta del Tribunal de Cuentas. ¿Me quieren decir ustedes que nos están escuchando cuántas investigaciones o cuántos expedientes sobre financiación ilegal, presunta financiación ilegal, financiación extraña, financiación sospechosilla, quizás, ha realizado el Tribunal de Cuentas sobre el PSOE cuando se está destapando una red colosal, más todo lo que nos acaba de contar Teresa Gómez? Mira, esto que acaba de contar Teresa, que es otro presunto delito, uno más a añadir en el PSOE, es que al final, no sé por qué el Partido Popular, Feijóo en concreto, Vox también, todo el mundo, no llama al PSOE como lo llamó la Guardia Civil, organización criminal, porque no le estaría incurriendo en ningún tipo de delito, ni de calumnia, ni de difamación. Si lo dijo la Guardia Civil, el PSOE es una organización criminal. No, lo dijo lo dijo de Santos Cerdán. Pero tal como actuaba, estaba perteneciendo a una organización criminal. Es decir, él solo no forma una organización. Una persona, un individuo no forma una organización. No, pero la que tenía que pero un individuo, podemos decir, pues actúa como un criminal, como individuo, pero perteneciendo a una organización criminal es en torno a un colectivo. Dicho esto, ¿por qué desde el año 2022 en adelante
y no desde 2019 a 2022 el Partido Socialista y el Gobierno tiene este frenesí contra los medios que informan, contra los jueces que investigan y contra la policía que denuncia, porque es cuando se le está destapando todos los presuntos delitos. Es decir, el Gobierno lo que le está diciendo a los españoles es: déjenos delinquir. O sea, no nos molesten, estamos delinquiendo, oigan. O sea, el Gobierno miente, la ciudadanía desmiente. El Gobierno delinque y trinca, y periodistas libres y los jueces independientes se dedican a denunciarlo. En esos 3 primeros años, mientras regaban de dinero a los medios, mientras compraban a la ciudadanía y mientras iban colocando sus piezas, no había ninguna queja de informaciones. Después de la pandemia, cuando surgen las primeras informaciones, vienen los ataques. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es desmontar todo el proceso delictivo, presuntamente delictivo, del Gobierno, en el cual ya ha caído uno, Santos Cerdán. Vendrán más todavía. Y yo me pregunto, porque Aldama todos los días amenaza con voy a contar algo. Yo ya me estoy cansando de esta dosificación de la información por parte de los Aldama y etcétera. Es decir, estamos ante un gobierno presuntamente criminal, una organización criminal, estamos todos los días ante un escándalo de saqueo de dinero público, y aquí hay un señor que parece que tiene la sartén por el mango, que tiene la capacidad de desmontar los negocios de Zapatero, los negocios de Sánchez, de Ábalos ya ni me importa. Y todos los días amenaza con te doy un poquito, pero si lo cuento se cae el PSOE, si lo cuento cae el Gobierno, si lo cuento cae Venezuela y Zapatero, y si lo cuento cae hasta el mismo Donald Trump. Oiga, pues cuéntelo ya una vez y deje de tomarnos el pelo. Sí, que yo comparto esa prisa, pero vamos a ver. Yo la ciudadanía, que dice, se lo pregunta. Sí. Oiga, este señor... Víctor Aldama está dosificando la información porque necesita que estén imputados aquellos de los cuales va a aportar información. Porque si los imputa él, el primero que se autoimputa en ese delito por conocimiento de la trama es él. Bueno, correcto. O sea, por eso yo está decía, negociando con esa dosificación. Por eso yo decía que aquí lo que tiene que hacer el Tribunal Supremo y el Consejo del Poder Judicial es darse cuenta de que esto es de una prioridad absoluta. Y yo no digo que estén actuando mal, y en el 99% de las ocasiones están teniendo el comportamiento correcto. Pero al juez Peinado, por ejemplo, en un caso donde es evidente que los nombres que van a salir van a ser el de Begoña Gómez, que ya está, y el de Pedro Sánchez, le tienen que dejar actuar. Porque o vas directamente a la cabeza, o seguimos dando vueltas en una especie de segundo nivel ministerial, cuando todos sabemos que las decisiones era imposible que se hubieran tomado en esta trama sin no el consentimiento, no sin el conocimiento, no es verdad, sin la iniciativa de Pedro Sánchez. Pero bueno, vamos a recordarle a Enriqueta Chicano que no ve ningún atisbo de financiación ilegal en el Partido Socialista, todo lo descubre Enriqueta Chicano, la presidenta del Tribunal de Cuentas, los rastros, por ejemplo, en los inmuebles de Ábalos. Lo digo, no sé, porque con un sueldo de 6.000 euros es complicado gastarse el dinero o fabricar el patrimonio inmobiliario que les vamos a describir. Venga, vamos con la lista. Pues mira, vamos con la lista porque además de ese intento de compra en Rivas Vacia Madrid, tiene otras muchas operaciones inmobiliarias cuanto menos sospechosas. 1998, el exministro se hace con un chaletazo o mansión de 900 metros cuadrados en Perú, valorado en más de 1 millón de euros. Según explica, se trata de una propiedad de Fiadelso, la polémica Fundación de Cooperación Internacional que él mismo creó en aquellos años, pero no tuvo más remedio que ponerlo a su nombre porque Fiadelso no tenía personalidad jurídica. 2019, José Luis Ábalos firma una opción de compra con Aldama por 750.000 euros de un pisazo de 250 metros cuadrados situado en el Paseo de la Castellana de Madrid, que ha sido tasado por casi el doble, 1.443.000 euros. Según los investigadores, pudo tratarse de una fiducia de garantía para asegurarse el cobro de determinadas comisiones por presuntos amaños de obra pública. 2020. José Luis Ábalos disfruta de una lujosa estancia de 9 días en Villaparra, una villa situada en Marbella y ubicada justo al lado de un conocido prostíbulo llamado Milady, con cajero automático en la puerta. La UCO cree que Ábalos disfrutó de este chalet como contraprestación económica por su apoyo al rescate de Europa. Y 2021, la trama de hidrocarburos compra para Ábalos el famoso chalet de la Alcaidesa en Cádiz, que según la UCO habría sido un pago por la licencia de Villafuel. Bueno, pues déjenme que les adelante, noticia que publicaremos mañana en Libertad Digital a las 7 de la mañana, porque la UCO, pues evidentemente ha unido puntos. Y dices, anda, la Alcaidesa. ¿A cuánto está de Gibraltar? Pues mira, a 34 minutos. Y han dicho, vale, pero hubo una operación previa, ¿no? Se intentó buscar una casa en Algeciras. Sí. ¿A cuánto está de Gibraltar? A 24 minutos. Oye, qué querencia por Gibraltar. Momento en el que han certificado una entrada en Gibraltar. ¿En qué momento? Octubre del 21. Entró sin avisar.
entró sin poner en marcha un sistema que se suele poner en marcha cuando estás dentro del gobierno, cuando eres un alto cargo, cuando eres representante del Parlamento, porque como tenemos una cierta tensión con Gibraltar, se suele avisar previamente para que no haya ningún tipo de problema y Gibraltar no acuse de estar haciendo un envío de una misión parlamentaria. Pues no se activó, decidió que no lo activaba y entró. Oye, como que entraba Perico los Palotes y que entraba en Gibraltar. Y justo coincide con las fechas. Y a la UCO ya se le han cansado las narices y ha decidido que, hombre, a lo mejor hay que mirar a ver qué ocurrió en aquella visita a Gibraltar. Básicamente porque Gibraltar es paraíso fiscal. Recuerda lo que es Gibraltar. Claro. Entonces resulta que, oye, toda la querencia inmobiliaria en las casas de playa del señor Ábalos, resulta que tienen como epicentro Gibraltar. Momento en el cual hace una visita a Gibraltar. Y me pregunto yo, no sé, ¿habrá allí algo? ¿Una entidad societaria? ¿Un algo, Fran? ¿Sabes quién ha sido durante muchos años lobista principal de Fabián Picardo, que era el premier gibraltareño y que defendía los intereses de Gibraltar en contra de España? El exministro Moratinos. Fue el principal cliente de Moratinos durante muchísimos años. Usted es muy amigo de José Luis Rodríguez Zapatero, ¿verdad? Sí, creo que hay una cierta conexión entre Moratinos y Zapatero, ¿no? Moratinos, que fue el de la Alianza de las Civilizaciones, ¿os acordáis, no? Y también defensor, por supuesto, del gobierno de Rabat, junto a Pepiño Blanco, eran los dos más fervientes defensores de que había que llevarse bien con Rabat y Marruecos, ¿no? Pues durante muchos años se llevó esto. Yo conozco bien la línea, conozco bien el campo de Gibraltar, donde la mitad de la población que trabaja allí, que trabaja en Gibraltar, no es británica, no es gibraltareña, es española y que cada día cruza la verja y que, digamos, pues tiene esa capacidad de decidir. De hecho, hay muchos ciudadanos en esa zona que no quieren que Gibraltar vuelva a ser territorio español. Pero esas conexiones oscuras, esas conexiones siniestras entre gente del gobierno y Gibraltar, como gente del gobierno y Dominicana, como gente del gobierno y Panamá, o gente del gobierno y Venezuela, pues es otro caso más de lo que nos tienen que contar algún día. Vamos a irnos a publicidad. Vamos a volver con Fernando de Rosa, magistrado, juez de formación, que en estos momentos está como diputado del Partido Popular, porque nos va a contar una visita que ha pasado muy desapercibida. La visita de la Comisión de Venecia, que venía aquí a España la semana pasada para ver qué barbaridades estaba haciendo el gobierno en cuanto a coaccionar, presionar, atacar a los jueces. Nos lo va a contar, pero les doy una noticia de última hora, la está publicando OK Diario, y dice literalmente que Interior, Marlaska, le han escuchado todos, ¿verdad? En el corte que hemos metido antes. No ha fallado nada, no ha fallado nada. Las pulseras antimaltrato estaban funcionando de maravilla. Anda, pues Interior decidió mantener las viejas pulseras y no cambiarlas por las nuevas en el control de los presos en tercer grado. Señor Marlaska, usted sabía perfectamente lo que estaba pasando, ¿verdad? Lo sabía perfectamente. Usted también se calló. De hecho, no es que se callara en aquel momento, es que se calla y sigue mintiendo ahora. Bueno, pues en Interior hicieron el contrato con las famosas pulseras cutres, estas que te las puedes encontrar en AliExpress. En Igualdad. En Igualdad, perdón. Sí. Repito, ellos sabrán por qué lo hicieron. Porque lo de por austeridad presupuestaria no se lo cree, pero vamos, ni el gato. Bien, pero Interior decidió que mantenía las otras, porque sabía perfectamente lo que estaba pasando, ¿verdad? A publicidad y volvemos. Bueno, pues les decía yo antes de la publicidad, que hubo una visita muy importante a España. Fue la semana pasada. Una misión de la Comisión de Venecia vino para mirar a ver qué es lo que estaba pasando con el gobierno de España y qué es lo que le estaban haciendo a los jueces. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos en ciernes una ley Bolaños que directamente pretende quitar a los jueces de instrucción de todos estos casos que han estado escuchando, que les hemos hablado, quitarlos porque son independientes, arrebatarles esa instrucción, con lo cual la fase de investigación quedaría en manos de unos fiscales que en estos momentos no es que no se pueda garantizar su dependencia. Yo no pongo en tela de juicio ni pongo en duda que haya fiscales totalmente independientes, pero tengo clarísimo que los fiscales de los casos más delicados recibirían la orden inmediata procedente del presidente del gobierno a través del fiscal general procesado, Álvaro García Ortiz, porque tienen dependencia jerárquica para hacer lo que les mandasen, como si fuesen marionetas. Bueno, la Comisión de Venecia se ha cansado ya de esta historia y ha venido. ¿Qué ha ocurrido? Que esta última semana ha habido tal volumen de información que prácticamente no hemos podido seguir lo que ocurría. Pero para eso tenemos a Fernando de Rosa. Fernando, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy buenas noches, Carlos. Fernando, bienvenido, magistrado, juez de formación, en estos momentos diputado del Partido Popular. ¿Podemos albergar optimismo? La Comisión de Venecia se ha dado cuenta de lo que está pasando aquí y que Pedro Sánchez está avanzando hacia un golpe, que yo no sé si calificarlo de jaque o de jaque mate contra la justicia.
Bueno, realmente la Comisión de Venecia reunió a todos los grupos parlamentarios y escuchó en vivo y en directo cómo, por ejemplo, Esquerra Republicana de Cataluña, el grupo republicano, o el grupo de Junts o el de Sumar insultaban directamente a los jueces. Por lo tanto, no es que tengan referencia o que alguien les diga lo que ha ocurrido, sino que escucharon directamente cómo estos grupos decían que en España los jueces eran fascistas, que los jueces estaban politizados y que los jueces estaban al servicio de, pues no sé de qué tramas. Esto, Fernando, no lo estás exagerando. Es decir, los calificativos fueron así. No, porque y el Partido Socialista sí que tuvo una postura muchísimo más moderada, no se atrevió a decir públicamente lo que dicen, pues dijo el propio presidente del gobierno en televisión española, no se atrevieron a decirlo, pero sí que tuvieron estos grupos que hicieron el trabajo sucio por ellos, ¿no? O sea, Junts, Esquerra Republicana de Cataluña y Sumar en la boca de Enrique Santiago, de Izquierda Unida, del Partido Comunista, que sí que dijeron expresamente esto, por tanto, ya no pueden decir que si oyen o saben o alguna referencia, sino que lo oyeron en vivo y en directo. O sea, Fernando, con la experiencia que tú tienes, que es amplia, ¿tú crees que la Comisión de Venecia se ha llevado una muestra de que efectivamente lo que está pasando es grave? Hombre, gravísimo. De todas maneras, ya en el último informe del Grupo Greco, que se basa en los datos que le da la Comisión de Venecia, ya dice que en España hay un grave problema de ataques a la independencia de los jueces y también un grave problema de dependencia de la Fiscalía por parte del Gobierno, ¿no? Y estableció una serie de medidas que hemos conocido que el Gobierno de España, por boca de Bolaños, pues lo ocultó. 19 medidas que ocultaron, que el propio Greco les dijo que tenían que hacer. Oye, dos cosas más que te quería preguntar. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha empezado ya a analizar la famosa resolución del Tribunal Constitucional con el que se cargaron las condenas del Tribunal Supremo sobre los seres. ¿Tienes información de eso? Bueno, hay que esperar a ver lo que diga el abogado general, que es el primer informe, que a ver cómo evoluciona o cómo informa. Vamos, yo creo que el recurso prejudicial que interpusieron los jueces estaba basado evidentemente en el tema de que el dinero de la corrupción, que era dinero directamente destinado a la corrupción de determinados políticos socialistas, y eso ya sabes que el Tribunal Europeo dice que no se puede amnistiar o no se puede indultar o no se puede absolver cuando es dinero público malversado, y eso es una doctrina ya bastante fundada del Tribunal Europeo. Vamos, que nos podemos mantener optimistas y que lo lógico sería que efectivamente dijeran que el Tribunal Constitucional se sobrepasó. Hombre, es que si atenemos la sentencia de la Audiencia de Sevilla y del Tribunal Supremo, en el cual pone de manifiesto negro sobre blanco que hubo una trama para robar dinero público, y la sentencia del Tribunal Constitucional, que se basaba en la idea de que Chávez y Griñán, como eran presidentes de la Junta, y que el órgano de gobierno no puede prevaricar y no puede malversar, lo cual es una tesis bastante fantasiosa. Yo creo que el Tribunal Europeo tendrá que, lógicamente, decir que esa sentencia no se sustenta, porque evidentemente el órgano de gobierno de una comunidad autónoma no malversa, pero sí que Chávez y Griñán facilitaron para que otros malversaran y se han mantenido las condenas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que desde el punto de vista jurídico está claro. ¿Te ha llegado algo de información? Que el otro día dimos cuenta de una noticia, y es que la Embajada Española en Estados Unidos estaría presionando para frenar una acción judicial ya directa de la Administración norteamericana contra José Luis Rodríguez Zapatero. Sí, eso es lo que tenemos noticia en los medios de comunicación, y yo conozco lo que han publicado los medios de comunicación, lo cual sería bastante grave, ¿no? Que la diplomacia española esté paralizando un documento
fin, que pone en duda la acción del expresidente del gobierno. Yo veremos a ver cómo evoluciona, pero hoy en día, como está la política norteamericana, no creo que pueda hacer mucha gracia al Tesoro americano estas medidas, ¿no? Sobre todo están viendo la actitud que está tomando con respecto a Venezuela, ¿no? Pues y el cártel de los sólidos, etcétera, etcétera. Según estamos hablando, Fernando, Miguel Ángel Pérez acaba de colgar en Libertad Digital una noticia. Lo digo por lo que estábamos comentando, el tema de la independencia judicial y el jaque de Sánchez a esa independencia. Y lo leo literalmente. Dice: escándalo, 2 puntos. Una fiscal del caso Púnica desobedece a Luzón. Luzón es Alejandro Luzón, el fiscal jefe anticorrupción, para apoyar al PSOE y discute con su compañera. En mitad del juicio se aporta el vídeo. O sea, no es opinable. Le pido a la gente que si quiere que se meta en la página web de Libertad Digital y observe la bronca sideral montada entre 2 fiscales, porque una de ellas se empeña, pese a que el fiscal jefe anticorrupción dice: vamos a ver, que no os empeñéis, que no hay malversación de caudales públicos, que en este caso no hay malversación de caudales públicos. Bueno, pues una de las fiscales resulta que, en contra de la orden que recibe Alejandro Luzón, decide, como dice aquí Miguel Ángel Pérez, decide apoyar al Partido Socialista y discutir la orden y discutir a su compañera que está presente y que le recuerda y le dice: ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? O sea, que lo hemos estudiado esto y aquí no hay malversación. Sí, es que, a ver, la Fiscalía está en una situación de una deriva, impresionante, ¿no? Yo no sé ya cómo definir la deriva de la Fiscalía General del Estado. Hemos visto que la mano derecha del Fiscal General del Estado es la que en el Tribunal Supremo mantiene que es inocente su jefe. O sea, ya no tiene ningún tipo de decoro, ningún tipo de actitud, no sé. Ya por eso te digo que la definición ya no sé cómo decirlo, porque están destrozando el trabajo de muchísimos fiscales que son honestos y honrados y están trabajando de una forma impresionante. Las órdenes directas que tiene el Fiscal General del Estado de proteger al Partido Socialista, y eso es lo que estamos viendo no solamente en el Tribunal Supremo, sino en todas las causas que están afectando al Tribunal Supremo, que la Fiscalía está manteniendo la petición de absolución, adhiriéndose a lo que está diciendo el Partido Socialista, lo cual es inaudito en el ámbito jurídico español. Fernando, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte, gracias. Pues cuidado con esta noticia, porque hablábamos de si la ley Bolaños iba a permitir al Partido Socialista utilizar determinados requisitos, pues por lo visto no han necesitado ni tan siquiera la ley Bolaños. Es decir, han tirado directamente de orden directa, porque claro, vamos a ver, para que una fiscal se salte la orden de su fiscal jefe anticorrupción, o tiene el respaldo del fiscal general, que es el único mando por encima del fiscal anticorrupción, o algo pasa aquí. Claro, la bronca, de verdad, métanse en la página web, miren el vídeo, la bronca es sideral, es decir, 2 fiscales en el mismo caso discutiendo y la una recordándole y diciéndole: vamos a ver, que esto lo hemos estudiado, lo hemos analizado y la conclusión era que en el caso Púnica no había malversación de caudales públicos. Y le da olímpicamente lo mismo, Fran. Igual. Para que la gente lo sepa, sobre todo los más euroescépticos, porque le voy a dar razones para ello, es que, digamos, saber que la Comisión de Venecia viene porque la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Perelló, solicitó un informe porque en el seno pues había 2 visiones contrapuestas entre el sector conservador y progresista. Yo siempre he denunciado que cuando le ponemos apellido a los jueces mal vamos, ¿no? Y claro, cuando el sector conservador lo que te dice es no, que la elección sea directamente por los jueces sin que medie el poder ejecutivo y legislativo. ¿Qué dice la parte progresista? Es decir, la cercana al gobierno. Bueno, podemos aceptar que lo elijan los jueces, pero lo tienen que validar las Cortes Generales. Es decir, aquí tenemos que meter mano para que vea la gente lo que le importa al Estado de Derecho y la justicia al gobierno. ¿Qué pasa aquí? Que la última persona que visitó España para emitir un informe y por tanto elevarlo a la Comisión de Justicia era el excomisario de Justicia Didier Reynders. ¿Quién es Didier Reynders? Es un señor que durante mucho tiempo ha estado defendiendo que él garantizaba el Estado de Derecho por Europa,
Europa, fue el señor que se enfrentó a Orbán en Hungría, que congeló 137.000 millones de euros a Polonia porque no se adecuaban a las políticas que desde la Unión Europea decían, pero que cuando llegó a España dijo que el sistema judicial funcionaba perfectamente, que no había intromisión del gobierno en el tema judicial y que lo que veía eran opciones de diálogo entre todas las partes porque confiaba en la voluntad del gobierno de Sánchez en mantener el Estado de Derecho y la independencia judicial. Eso lo decía Didier Reynders. Didier Reynders, a los pocos meses de estar aquí en España, fue investigado por blanqueo de capitales y de dinero en su país. Es más, cuando se quiso postular de nuevo a ser secretario general del Consejo de Europa y comisario, fue vetado por su propio partido. Lo digo para que veamos por qué desde la Unión Europea no están tampoco para solucionar problemas de España, como no lo han solucionado con el tema de la amnistía, como no lo han solucionado con otros asuntos como el problema de la inmigración o el tema que tenemos de conflicto con Marruecos en el sector primario. Porque la Unión Europea hace mucho tiempo que no está para solucionar problemas. Entonces, cuando viene la Comisión de Venecia, ya tenemos el Estado de Derecho protegido en España, ya tenemos el tema de los jueces perfectamente ya garantizado. No se lo crea nadie, no va a pasar absolutamente nada, como no ha pasado en el resto, porque es que la persona que estaba hasta hace 2 días dedicada a esto está procesada por blanqueo de capitales. Entonces lo digo porque tenemos una gran presidenta del CGPJ que dio un discurso excelso no hace mucho en la cara de García Ortiz, pero eso es insuficiente porque Bolaños seguirá insistiendo y en el momento en el que sean los fiscales los que se encarguen de decidir y elegir, ahí certificamos la defunción del Estado de Derecho en España. No, es que me resulta muy llamativo que se estén viendo ya órdenes o escenas de actuar, porque dices, oye, el caso Púnica, que se investigue lo que se tenga que investigar. Es un caso que, por cierto, no hubiese estado de más que hubiese estado ya terminado de investigar y terminado de juzgar. Pues sí. Que es surrealista lo que ocurre con la justicia en España. Pero dicho eso, si ustedes en la Fiscalía Anticorrupción, después de analizarlo, han llegado a la conclusión de que no había malversación de caudales públicos, ¿por qué una fiscal se ata la manta a la cabeza y sale corriendo defendiendo lo contrario en el juicio, a menos que haya recibido una orden directa de ida por la gente del PP porque hay que equilibrar la balanza, como sea? El problema de la Fiscalía es que ahora mismo, como no tiene ningún tipo de autoridad Álvaro García Ortiz, y como lo que estamos es en una guerra interna, en una especie de guerra civil entre dos facciones, porque hay unos que creen que tienen que hacer su trabajo y hay otros que piensan que lo que tienen que hacer es el trabajo que les manda el fiscal general del Estado, lo que es lo mismo, el trabajo que les manda el Gobierno de España. Y ese es el problema de base. Y al final, toda esa tensión, toda esa falta de autoridad y toda esta situación en la que están viviendo la Fiscalía todos los días se traslada a momentos tan bochornosos como el que está reflejando el Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital. Es así de sencillo. No hay una Fiscalía única, con un mando único, no. Hay, sálvese quien pueda, eso es lo único que existe. Vamos a irnos a publicidad, les vamos a dar un consejo antes. Vamos a hablar a la vuelta con Juan Rodríguez Garat, es almirante retirado y es una persona que tiene un conocimiento de lo que está ocurriendo en esto que se llama geoestrategia. Vamos, se lo resumo. Que Pedro Sánchez se dedica a hablarnos sistemáticamente del ataque de Israel a Gaza, que nos estamos cargando las alianzas con Israel y mientras... Una de las cuestiones a la que no le estamos prestando ni la más mínima atención, nosotros evidentemente sí, es a que Rusia no es que esté haciendo avances. O sea, es que sigue manteniendo, por supuestísimo, el ataque y las matanzas en Ucrania, pero es que en estos momentos ha pasado de invadir espacio aéreo de países OTAN y UE con drones a hacerlo con MiG-31. Vamos, directamente con el caza más potente que tienen. Y está teniendo que salir la OTAN con patrullas de los F-35 a interceptarlos. Bueno, de momento, el tiempo de tardanza ya en algunos de los sitios ha sido de 12 minutos, lo cual es una barbaridad. Y lo que demuestra, y lo que ha tenido que tomar nota sí o sí Rusia, es que tardamos demasiado. Nos estamos entendiendo, ¿verdad? Vamos, que está encontrando puntos débiles en la penetración en espacio OTAN y en espacio UE. Y explíquenme ustedes, ahora se lo vamos a preguntar a Juan Rodríguez Garat, si esto se hace por hobby o se hace porque tienes una estrategia bélica. Por cierto, El Mundo sigue insistiendo y dando detalles, noticia de Ángela Martelay, las actas desmienten a la ministra de Igualdad sobre el fracaso de las pulseras. Hay incidencias recurrentes, las víctimas se ven desprotegidas, mencionando las actas. Señor Grande Marlaska, señora Ana Redondo, cuando leen estas informaciones, ¿qué piensan? ¿Piensan en las mujeres maltratadas? ¿En serio? Bueno, vámonos a Óptima Mayores y después a la publicidad. Pues un consejo para aquellos que nos estén escuchando. Si tienen más de 65 años y casa propia, esto le interesa. Le gustaría poder vivir con más dinero para lo que quiera. Para mejorar el día a día, saldar deudas, pagar un cuidador, Óptima Mayores le ayuda a lograrlo. Y es que Óptima Mayores cumple 20 años ofreciendo soluciones para complementar la pensión gracias a la vivienda sin tener que renunciar a seguir viviendo en ella. Esto es importante. Infórmese en el 900
900-900-100. Repetimos el número de teléfono, 900-900-100 o en optimamayores.com. Las 10:05, las 9:05 en Canarias. En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Ignacio Escudero, bienvenido. Buenas noches. Bueno, pues vamos con la noticia que estábamos citándoles hace un momento. Las actas judiciales desmienten a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, porque aseguran que las incidencias con las pulseras antimaltrato son recurrentes y las víctimas, por supuesto, que se ven desprotegidas. Varios medios están publicando las actas de las comisiones provinciales de coordinación de violencia de género que aseguran que los fallos en las pulseras telemáticas han sido detectados por jueces, fiscales y fuerzas de seguridad en distintas provincias. Los documentos constatan que los problemas se han prolongado durante meses y que en algunos casos las víctimas han llegado a sentirse tan desprotegidas que incluso han renunciado a llevar el dispositivo. Mañana el PP tratará de reprobar a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en el Congreso. Mientras Sánchez ha vuelto a defender su política de inmigración masiva, la legal y la ilegal. Lo ha hecho en un discurso en la Universidad de Columbia. Pedro Sánchez ha dicho que la inmigración ha sido positiva para el crecimiento económico y la reducción del paro. A lo largo de los últimos 7 años, nuestro país ha recibido a más de 2 millones de inmigrantes y la tasa de desempleo se ha reducido en más de un 40%. Para nosotros, la inmigración no es una fuente de miedo o una amenaza, sino que es una fuente de esperanza y de oportunidad. Bueno, el Consejo de Ministros tiene intención de aprobar mañana el Real Decreto sobre el embargo de armas a Israel. Los socios del Gobierno han presionado al PSOE para que ese decreto fuera aprobado cuanto antes. La idea era aprobarlo la semana pasada, pero finalmente por cuestiones técnicas el Gobierno decidió dejarlo para esta semana y así tener más tiempo para estudiarlo. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha lanzado un aviso esta tarde a sus socios del PSOE. Ha dicho en una reunión con los diputados de su grupo en el Congreso que pedirán cambios si el embargo de armas no es lo suficientemente ambicioso. Porque no es nada suficiente lo que estamos haciendo, a la vista de la barbarie que nos ocupa. Por tanto, este Real Decreto Ley no es un punto y final, como alguien puede pensar. No vamos a parar hasta que no pare el genocidio. Y como no vamos a parar hasta que no pare el genocidio, vamos a tomar cuantas medidas sean imprescindibles para parar el genocidio. Por cierto que en las últimas horas ha habido disturbios en Milán y en Bolonia durante las manifestaciones pro-palestinas. En la estación central de Milán es donde se han registrado los momentos de mayor tensión y en esta ciudad concretamente un total de 60 agentes del orden han resultado heridos y unas 18 personas han sido detenidas. Pues fíjate que escuchándole a Yolanda Díaz he tenido la sensación de que se les empieza a agotar el recurso al tema de Gaza. Porque esa insistencia a lo de genocidio me ha sonado a como vosotros ya no lo decís en la otra parte del gobierno, lo voy a decir yo. Pero bueno, Estados Unidos rechaza el reconocimiento del Estado de Palestina por parte de algunos países europeos. El Departamento de Estado norteamericano ha asegurado que no es más que un gesto de cara a la galería y aboga por una diplomacia seria. Más tarde, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ha subrayado que el presidente Donald Trump ha sido muy claro y que está en desacuerdo con esta decisión. El último país en hacerlo ha sido Francia en una conferencia de la ONU hace unos minutos. Yo les decía antes que nosotros tenemos un enemigo que ya prácticamente, bueno, es que de hecho no es un enemigo a las puertas, es que ya ha entrado en Ucrania. De hecho, hace muchísimo tiempo que lleva provocando matanzas en Ucrania. Pero ahora tampoco tendríamos que decir a las puertas porque está violando el espacio aéreo. Y es en infinidad de países, es en Polonia, es en Eslovaquia, y está entrando, ya no entra con drones. O sea, ya sería grave, ya ha sido grave lo de los drones, es que está entrando con cazas, está entrando con MiG-31. Y la OTAN está teniendo que enviar los F-35. De esto no habla nadie en el gobierno. Vamos a escuchar a Urtasun, al ministro Urtasun, porque siguen con lo único. Que mañana también vamos a dar un paso importante, como ustedes saben, con la aprobación del Real Decreto Ley del embargo de armas. Y les damos total garantías desde Sumar de que ese Real Decreto Ley se va a aprobar mañana. Bueno, y nos está escuchando Juan Rodríguez Garat, almirante retirado. Don Juan, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Yo estaba comentando que me llama mucho la atención esta forma de interpretar la política internacional o la geoestrategia, en la que parece que solamente les preocupa una cuestión, es el tema de Gaza, es el tema de Israel. Del resto, por lo visto, ni se acuerdan, pero claro, es que una de las cuestiones de las que no se están acordando empieza a producir temblores. Y lo digo por el grado de penetración que está teniendo Rusia en espacio aéreo OTAN, en espacio aéreo Unión Europea. Esto nos lo tenemos que tomar así, almirante. Estoy yo exagerando. Esto empieza a ser ya preocupante en un nivel más que amplio.
Ese es preocupante como un síntoma de que Rusia se ha pasado con armas y bagajes al lado oscuro. Definitivamente, por así decirlo, al presidente Putin le conviene mantener el enfrentamiento con Occidente, entre otras cosas porque sí aísla a su sociedad de las democracias occidentales y se permite lo que se permite hoy día en Rusia, que es meter en la cárcel a toda la oposición, impedir que se lea prensa extranjera y tratar de consolidar el régimen que ha cambiado de la democracia que heredó en su día de Yeltsin a una dictadura absolutista que cada día se parece más a la de Kim Jong-un. Pero el problema concreto, el atravesar el espacio aéreo de estonio con aviones de combate, no es una novedad. Durante la Guerra Fría era constante las violaciones de espacio aéreo, sobre todo sobre la mar, que es siempre parece como si dejara menos huella, y esto es lo que ha ocurrido. Los cazas rusos han estado 12 minutos en espacio aéreo de Estonia, pero sobre la mar, sobre el mar Báltico, que está congestionado, y lo han hecho además evidentemente a propósito, con la idea de desafiar a la OTAN, sabiendo que evidentemente nadie va a derribar esos aviones. Hay que verlo como una jugada política de guerra híbrida, no como el preludio de ir a mayores, puesto que eso es algo que nadie quiere, y mucho menos que nadie Vladimir Putin. Rusia tampoco lo querría. Claro, porque bastante problemas tiene con una guerra que lleva estancada, se está aproximando ya a los 4 años, y hace 2 años que no conquistan ninguna ciudad en Ucrania, a pesar de que avanzan, hace 2 años que no conquistan ninguna ciudad. Y bastante tiene con lo que tiene en Ucrania para ir a más, ¿no? A Putin la guerra de Ucrania le viene bien que se mantenga, ya digo, porque le da carta blanca para hacer lo que quiera con sus ciudadanos, con los ciudadanos rusos. Pero evidentemente ir más allá no. Estas son enfrentamientos, pues como, en mi opinión, aunque Putin tiene 6.000 armas nucleares detrás, son como los que de cuando en cuando alardea Maduro en Venezuela. No tiene la menor intención de cumplir sus amenazas, porque el primer perjudicado sería él y Rusia. ¿La Unión Europea y España nos estamos tomando lo suficientemente en serio esta amenaza de Rusia? Bueno, la Unión Europea está mejorando mucho, aunque evidentemente tiene mucho que recuperar, mucho terreno perdido que recuperar. De una asociación de mercaderes recientemente ha empezado a ver las orejas del lobo y ha empezado a convencerse de que el poder blando no es suficiente, y ha firmado un libro blanco de la defensa, que es un verdadero plan de rearme, y lo ha llamado además con ese nombre, un plan de rearme, que puede llevar a Europa hacia el año 2030 a tener una capacidad de disuasión propia. Hoy no la tiene sin Estados Unidos. En España, por desgracia, aunque en parte hemos seguido esa tónica, hay que reconocer que hasta el nombre de rearme se ha discutido, y también las cifras del rearme, que Europa quiere llevarlo alrededor del 3% en 2030, y en España pues no se ha prometido hasta ahora más que el 2,1%. Es decir, que si Europa tiene una asignatura pendiente, pues España la tiene mucho más. Almirante, ¿le parece a usted correcto el nivel al que estamos llevando el enfrentamiento, la agresividad con Israel, teniendo en cuenta que Israel es uno de nuestros grandes aliados, es uno de nuestros grandes proveedores de armamento, es uno de los socios naturales de las democracias occidentales? No, yo desde luego creo que es una decisión. Las decisiones que se están tomando son muy exageradas por muchas razones. La primera es porque sale mucho más perjudicada desde el punto de vista militar España que Israel. Nosotros necesitamos a ellos les da lo mismo que le vendamos 2 millones de euros de material militar, mientras que nosotros dependemos mucho de la tecnología. Pero para mí lo peor de todo es que España se ha salido de la centralidad del pensamiento occidental. Evidentemente Estados Unidos va por libre, pero Europa debería de mantenerse unida si quiere tener alguna posibilidad de influir en Gaza de verdad, porque la verdad es que por mucho que la vicepresidenta diga que harán lo necesario para parar la guerra de Gaza, no hay nada que hacer, excepto quizás pedir a los terroristas de Hamas que suelten a los rehenes, y eso no lo han hecho. Una Europa unida en una misma idea, en la que nadie trate de liderar insultando a los israelíes más que los demás. Hay buenos motivos para pedirle a los israelíes que cumplan los convenios de Ginebra, que no se están cumpliendo. Incluso el propio Netanyahu está imputado por crímenes de guerra. Empezar a hablar de genocidio, del que no de la palabra genocidio es que es un malvado. Todo esto que se está haciendo sencillamente para tratar de pintar una línea roja en el espacio ético mundial
social que consiga dejar a un lado al partido en el gobierno y a otro lado a la oposición no tiene demasiado sentido desde el punto de vista de la política exterior, que debía de trazarse entre los partidos mayoritarios y no entre los partidos más extremos. Almirante, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes. Nada, un placer. Pues mira, me deja más tranquilo con respecto a lo de las entradas, las incursiones de Rusia. Desde luego, en lo que no me deja más tranquilo es en que estamos perdiendo el tren absolutamente de todo, en materia de defensa y en todo. El gran problema que tiene el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es que a lo mejor él puede pensar que España está muy lejos de Rusia, que aquello es algo que nos pilla muy lejos, que nosotros tal vez no necesitamos, que sean las repúblicas bálticas las únicas que necesitan un rearme, etcétera, etcétera. Solamente hay que hacer un cálculo, una explicación muy sencilla. El único lenguaje que entienden personas como Vladimir Putin es el lenguaje disuasorio. Disuasorio. Por eso, nada más que empezó este conflicto, lo que hizo Francia fue poner a disposición de la OTAN su arsenal nuclear. Es triste decirlo, pero es así. Un misil balístico intercontinental que vaya armado con una ojiva nuclear circula a una velocidad de entre 25.000 y 34.000 kilómetros por hora. Rusia está, o Moscú, mejor dicho, está a una distancia de Madrid de 4.000 kilómetros. Que las personas que nos escuchan hagan el cálculo, que seguramente les va a salir que un misil tarda unos 10 minutos en llegar desde Moscú hasta Madrid. Yo lo digo entre otras cosas porque esto es lo que tenemos ante nuestros ojos. Quiero decir, son 10 minutos y el único lenguaje que entiende Vladimir Putin es qué nación está armada, qué bloque está armado y dónde me puedo meter en un problema si decido poner un pie en el mismo. Correcto. Es por este el motivo por el que la OTAN ha decidido rearmarse. No para utilizar todas estas armas, sino para enseñar lo que tenemos, para demostrar lo que tenemos, para, de alguna manera, darle a entender a Vladimir Putin que no debe meterse con nosotros porque somos, como poco, un enemigo o un contendiente tan poderoso como ellos. Pero ni España está para disuadir a Putin. Bueno, España no disuade ni a Putin, ni a Marruecos, ni a nadie que se le acerque, porque ahora mismo no tiene capacidad de eso. Pero ese principio diplomático de que la mejor forma de garantizar la paz es la amenaza de la guerra para evitar que existan tiranos como el ruso, que Sánchez no deja de ser un trasunto ideológico de él, es decir, no deja de ser un autócrata que lo que quiere es controlar todos los resortes del Estado a base de imposición, y solamente para que sepáis la calaña del personaje que nos gobierna, ¿no? Acaba de decir hace unas horas en Estados Unidos, en la Universidad de Columbia, lo siguiente Pedro Sánchez. Atención a la frase de Sánchez, ¿eh? El poder no puede estar concentrado en manos de unos pocos. Tiene que estar distribuido en instituciones transparentes que rindan cuentas. Pedro Sánchez, Universidad de Columbia, Estados Unidos. Se ha ido allí a decir que él es un gran demócrata, defensor del Estado de Derecho, que defiende que España siga en la OTAN, que tiene que contribuir más en la OTAN, y además acaba de decir también que la mejor forma de luchar contra el terrorismo, Israel se tiene que fijar en eso en España, es como España y el gobierno socialista luchó contra ETA. Es decir, lo que le está diciendo a Israel es: integra a Hamás en tu gobierno, deja que los terroristas formen parte de tu gobierno y te condicionen el gobierno. Ese es el presidente del gobierno que tenemos ahora mismo. Lucía Guadalupe, bienvenida. Buenas noches. O sea, a nosotros se nos ha ocurrido echar un vistazo y decir, oye, ¿por qué solamente habla la izquierda de lo que está ocurriendo entre Israel y en la Franja de Gaza y con el grupo terrorista Hamás? Dice, ¿por qué no habla de todo el resto? ¿Por qué no habla de lo que está ocurriendo, de las muertes que están sucediéndose en estos momentos en Irán, en Siria, en Yemen? ¿Qué es lo que está pasando? Quizás que son árabes contra árabes y como ahí no hay un judío, ahí no mola meterse con alguien. Vamos con ese repaso que es interesante. Empezamos, por ejemplo, por la guerra en Yemen. Este año cumple una década y, sin embargo, sigue siendo uno de los conflictos armados más importantes y más olvidados de la historia reciente. El último informe de la ONU de 2021 estimaba que 400.000 personas habían muerto en el país. Seguramente hoy esa cifra ya ha superado el 500.000. Yemen enfrenta la mayor hambruna y crisis humanitaria del mundo moderno. El 80% de la población vive por debajo del umbral de pobreza y depende de la ayuda humanitaria para sobrevivir. En este país, el grupo terrorista de los hutíes, que controla la zona del noroeste y está financiado por Irán, factor común, qué raro, ¿verdad?, está gastando millones de dólares disparando contra Israel, en vez de combatir la hambruna de su país. De esto tampoco se habla, ¿verdad?
¿Dónde está aquí la indignación y las protestas de la izquierda? Bueno, mencionas, Carlos, Irán, el régimen islámico instaurado en el país, ha recurrido a brutales medidas represivas en el país para mantener el control. Las ejecuciones políticas, las detenciones masivas, la vigilancia y los ataques contra las minorías étnicas y sociales se han intensificado. Les leo un titular. Al menos 841 personas han sido ejecutadas en 2025 en Irán. Es la última denuncia que ha hecho la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Teniendo en cuenta la transparencia del régimen islámico, la situación pues podría ser mucho peor. Mencionar la situación de las mujeres en Irán en 2025 es más preocupante que nunca, marcada por un incremento alarmante de ejecuciones, represión y violaciones a los derechos humanos. ¿Alguien ha visto la petición de poner una bandera de Irán en un colegio, de Yemen en un colegio? No, ¿verdad? Vale. A lo mejor es porque no hay ningún judío, ¿verdad?, al que echarle la culpa. Vale, venga, vamos con Sudán, Lucía. En Sudán la guerra se agrava con 3.400 civiles muertos en la primera mitad de 2025, según un informe de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos. Se estima que más de 150.000 personas han muerto en el conflicto armado que comenzó en 2023. El país africano registra la crisis humanitaria más grave del mundo. Otra situación de violencia y conflicto continuado es el que se lleva viviendo en Siria desde hace casi 14 años. Según la ONU, la guerra en Siria ha dejado al menos 618.000 muertos y 113.000 desaparecidos. Allí se vive una de las mayores crisis de refugiados del mundo contemporáneo y se estima que 7,2 millones de personas han sufrido un desplazamiento forzado del país. ¿Recordáis alguno una manifestación instada por el Partido Socialista, por Sudán, por Siria? No la recordáis, ¿verdad? No. Yo tampoco. Por cierto, la guerra de Siria fue declarada por el gobierno de Barack Obama poco tiempo después de recibir el Nobel de la Paz. Ahora que quieren pedir el Nobel de la Paz para Sánchez. Venga, vamos con Mali. Mali se siguen viviendo cada día atrocidades contra la población civil. Los grupos yihadistas que operan en el Sahel han lanzado en los últimos meses una sucesión de ataques terroristas contra bases militares y ciudades de Mali, pero también en Níger y Burkina Faso, con cientos de muertes. La solidaridad, el carácter altruista, la financiación, las flotillas, nada, ¿verdad? Es que los derechos humanos a la izquierda le importan de manera fijo discontinua, como los datos y la verdad. Es decir, solo le importan las tragedias si la pueden rentabilizar, como la de Yemen, la de Siria, la de Irán, la de los talibanes. No la pueden rentabilizar, o pues no la utilizan. Claro, porque eso, Fran, tiene un nombre. Se llama utilizar a las víctimas, claro, cachondearse de las víctimas, y en muchas ocasiones, lo digo porque es que nosotros directamente entre las gloriosas medidas estas que estamos lanzando está la de financiar a una supuesta cúpula que mandaría en la Franja de Gaza. Yo solamente conozco a una, que es la de Hamás. La de enviarles dinero. Y normalmente cuando tú envías dinero a una organización terrorista, lo que hace es matar. Correcto. Es lo que suele hacer. Por cierto, que hay que decir que hoy la prensa británica está acusando a Sánchez de imponer el término genocidio contra Israel y de manipular a la opinión pública. De hecho, hace referencia a cómo en Radio Televisión Española, y además lo dice expresamente, pues a base de dedicar minutos y minutos a lo que está sucediendo en Gaza, pues ha conseguido que las atrocidades del 7 de octubre hayan sido eliminadas de la conciencia pública. Y el titular de The Telegraph dice: la ridícula hostilidad del gobierno español contra Israel es un asunto interno, y habla de que está engullido en escándalos de corrupción. Bueno, simplemente por recordárselo a la izquierda, Yemen, cerca de 400.000 personas muertas. Irán, es imposible estimarlo, es una auténtica barbaridad, es una atrocidad, amén de ser el financiador de las muertes en todo el resto de sitios. Sudán, certificadas, se habla de 150.000 personas muertas. Lo digo porque, no sé, a lo mejor por el kilo de muertes, no sé, a lo mejor hay alguna persona en la izquierda que llega a darse cuenta del ridículo espantoso que están haciendo, ¿vale? Porque lo que están haciendo es una auténtica atrocidad, es una barbaridad. Solamente les interesa una cuestión, que es Israel, supuestamente al que le pueden culpar, que son judíos. Bueno, esto en mi pueblo le llamamos antisemitismo. Mali, Siria, con 618.000 muertos, 113.000 desaparecidos. Esto no son causas de solidaridad para ustedes, ¿puedo añadir uno a la lista? Como hablamos siempre de limpieza étnica y religiosa, a mí me gustaría mencionar el caso de Nigeria, donde en los últimos 14 años han asesinado a 50.000 cristianos. Solamente en este año, desde enero hasta el mes de agosto, 7.000 cristianos asesinados.
En los últimos 15 años, vuelvo a los 15, más de 13.000 iglesias quemadas y en este año nada más, hasta ahora, unos 8.000 secuestrados por terroristas islamistas. Son de humanidad selectiva, ¿no? Por lo visto, en el Partido Socialista. De esta limpieza étnica yo no he escuchado a nadie decir es nada, pura... Debe ser porque como son cristianos... Fíjate, pues yo ni nadie... siquiera diría antisemitismo y tal, no diría más. Es judeofobia, es decir, la propia del nacionalsocialismo de toda la vida. Judeofobia, o sea, son judeófobos. Y la judeofobia trajo el exterminio de millones y millones de judíos por parte del nacionalsocialismo. Están replicando literalmente lo que la historia ya nos ha enseñado que no hay que hacer para no consumar tragedias como esa. Pero lo hacen en base a la propaganda. Si es que el propio Premier británico ha reconocido el Estado de Palestina y lo primero que han hecho los terroristas es reclamarle 2 billones de dólares al gobierno británico. Es que si tú dejas Palestina en manos de Hamás, no solamente tienes a terroristas dirigiendo a la población, sino que tienes a un cliente de Irán, que es una teocracia asesina. Y eso es lo que quiere la izquierda. Quiere que Palestina esté en manos de un gobierno terrorista, cliente de una teocracia asesina, donde, por cierto, la pidan todos los días a homosexuales y la pidan todos los días a mujeres. Ahí hay algo que me llama la atención del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro de Exteriores, el señor Álvarez, que es que dice que, y presumen de que nadie más que ellos están haciendo y trabajando por la paz en Oriente Medio. Me gustaría preguntar, dado que se está hablando, a mí me parece poco menos que una broma, pero dado que se está hablando del premio Nobel para Sánchez y estas cosas, ¿cuántas conversaciones y conferencias de paz ha encabezado el gobierno de España para intentar acercar a las dos partes? ¿Cuántas veces han decidido o han propuesto sentar a una parte y a otra en la mesa? Y bueno, sobre esto, cuando hablan de la solución de los dos estados, ¿cuántas veces se le han ofrecido a los palestinos la solución de los dos estados? 20. La última con ¿Cuántas veces las han aceptado? 0. Ninguna. 0. Ninguna. No, pero ya incluso más allá ya de la historia de Israel y de la historia de Gaza, ¿cuántas veces han hecho algo en algún objetivo internacional que no tenga que ver con culpar a un judío? De verdad, que esto tiene una connotación de antisemitismo brutal, que por cierto es una connotación de antisemitismo que, como cualquier delito contra una determinada raza, está calificado en España y está dentro del Código Penal como delito de odio. Claro, la Fiscalía casi ni le preguntamos, ¿no? Total, qué más da. El señor procesado está ganándose el sueldo, incluso en su situación actual, de banquillero mayor del reino. Ricardo, vamos con el así nos roban. A ver, ¿cómo nos mangan dinero en esta ocasión? En esta ocasión con los asesores. Vamos a hablar de asesores. Seguro que os suena nombres como Koldo García, por ejemplo, o Cristina Álvarez, por ejemplo. Son dos de los casos de más actualidad ahora mismo. Bueno, Rodríguez Pan era asesora en el Ministerio de Igualdad. Efectivamente, Rodríguez Pan. Vamos a empezar contando un poco de datos generales del número de asesores que tiene ahora mismo el Gobierno. Son datos de enero de 2025, son los últimos que tenemos publicados, publicación oficial del Boletín Estadístico del Personal de Servicios de Administraciones Públicas, es decir, no nos sacamos los datos de ningún sitio, no nos los inventamos. Ahora mismo el Gobierno tiene 948 asesores eventuales y su gasto estimado anual de 2024, que es el último dato que tenemos, son 75 millones de euros solo en asesores. Son datos de la Intervención General del Estado que hemos publicado en Libertad Digital. Oye, pues en lo de las pulseras, el cambio de contrato ha sido para ahorrarse 13 millones. ¿Repite la cifra? ¿70 y? Son 75 millones de euros solo en asesores. Y si sumamos los altos cargos también, la cifra llega a los 166 millones de euros solo en 2024. Y por daros un dato bastante curioso, más de la mitad, es decir, 477 asesores, están inscritos o a Presidencia del Gobierno o al ministro Félix Bolaños. Para contaros un poco así, visto que estamos con la polémica de las pulseras antimaltrato del Ministerio de Igualdad, Igualdad tiene este año 14 asesores, en la época de Irene Montero tenía 16, pero para que tengáis una idea, Igualdad tiene más asesores que el Ministerio de Educación, que el Ministerio de Defensa, que el Ministerio de Economía, que el Ministerio de Agricultura o que el Ministerio del Interior. Hombre, las cuchipandis hay que colocarlas. Y si no las vas a dejar fuera, que hace mucho frío. Y si hacemos una comparación con los datos de asesores de otros gobiernos, deciros que el gasto en asesores ha subido un 82% respecto al gobierno de Mariano Rajoy. El gasto en altos cargos ha subido un 21% desde 2018 y tenemos también datos públicos del Gobierno sobre cómo ha ido aumentando ese número de asesores
desde 1990, o sea, desde que está Felipe González. Pues Felipe González pasó de 302 a 445. Hay que decir que ahora tenemos 948. Cuando empezó Felipe González teníamos 302. José María Aznar bajó un poco, de 276 a 450 en 2002. José Luis Rodríguez Zapatero pasó de 455 a 663 en 2010. Bajó un pelín con Mariano Rajoy, terminó su etapa en el gobierno con 595 y ya a partir de 2017 Sánchez ha pasado de los 639 a los 948 ahora mismo. Pues se me ocurren 3 posibles explicaciones. 1, son más tontos y necesitas meter a más. Posible. 2, meten más enchufados porque quieren meter a más enchufados. Opción 3, son más tontos y hay más enchufados. O son más corruptos y quieren robar más. Yo estoy seguro de que si le preguntamos a todos esos asesores ¿qué les parece el sistema fiscal en España? Todos dirían, estoy a favor de que se pagan pocos impuestos y hay que pagar más impuestos. Nos ha fastidiado. Que todavía tengo un cuñado sin trabajo. No están fastidiados, si es que viven de eso, efectivamente. Todos defienden que se suban los impuestos. Por compararnos con algún socio europeo, Francia tiene unos 350. ¿En total? En total. O sea, un tercio. Y el Reino Unido, 130. Pues sigo con mi elucubración. ¿Qué pasa? ¿Que los británicos son más listos o es que aquí tenemos más cara que espalda? Y hay que colocar a toda la Cuchipandi, a la Cuchifamily y a la No Family. Para esto no legislan, ¿verdad? Es decir, para controlar el número de asesores que con cargo al presupuesto público, es decir, al bolsillo de los ciudadanos, tiene que haber en cada administración, para esto no hay ningún tipo de... No hay otra solución que la motosierra o el cortafuegos preventivo. Lo que ha hecho Milei en Argentina y está molestando es que ha dejado en la calle a mucho chorizo, mucho ladrón y mucho vividor. Y eso es lo que ha molestado y eso es por lo que se han revelado. Esto es lo que hay que hacer. Esto en su momento se propuso y se negó siempre. Es decir, hay muchísima gente que vive de esto, que vive del presupuesto, que vive del saqueo, que vive del erario. Eso hay que hacerlo preventivamente. Hay que hacer una ley para que haya una limitación, porque claro que tiene que tener un gobierno profesionales técnicos que les ayuden a redactar leyes. Estos no son profesionales técnicos ni de broma. No, estos son activistas. O sea, el gobierno tiene una legión de activistas. De Además, hecho, cuando tú tienes un profesional técnico, lo primero que ocurre es que suele llegar a la administración por oposición. No llega por el dedazo divino. Pero puede llegar por el dedazo, pero es que aguantan poco. Porque si son profesionales, no aguantan lo que les mandan este gobierno a hacer. Entonces salen, y algunos los conozco yo. Yo conozco a algunos que han estado en el gobierno literalmente 2 y 3 meses, porque no han aguantado ciertas cosas, porque son profesionales. Entonces, llega un momento en el que nadie se preocupa, ni el Tribunal de Cuentas, ni los medios de comunicación en su mayoría, del despilfarro anual ante esto. ¿Sabéis cuánto cuesta la ley ELA financiarla anualmente? ¿Sabéis cuánto cuesta? 40 millones de euros. ¿Puedes repetir el presupuesto? 75 millones. Vale. Se pagarían 2 años de la ley ELA. De esto no hablan los progres, las feministas, los derechos de los más débiles, los que hablan de los impuestos para sanidad y educación. De esto no hablan, ¿no? Los enchufados sí, los enfermos de la ELA no. De todas tienes esto y tienes toda la inflada del presupuesto. O sea, en estos momentos los presupuestos se están cerrando o presentando, porque ahora, por ejemplo, no se está consiguiendo cerrar el próximo, pero lo cierto es que se están materializando con una cartera adicional de gasto de 80.000 millones de euros. ¿Ahí qué va? Toda la tropa, evidentemente, de los enchufados. Claro. ¿Qué más va? La compra del sillón de Pedro Sánchez, porque le tienes que dar todo lo que te pide el PNV, todo lo que te pide Junts, todo lo que te pide Esquerra, todo lo que te pide Podemos, todo lo que te pide Sumar, todas las subvenciones a distintos chiringuitos, feministas, no feministas, de inmigración, de no inmigración. Repito, 80.000 millones de euros extra. De la deuda. El problema es que el trabajo de un asesor es decirle al político todo lo que le vendría bien, se supone, a un Estado democrático y de derecho. El problema que tienen todos estos asesores es que, como han sido puestos a dedo, no pueden jugarse el puesto de trabajo diciéndole a un político todo eso que no quiere escuchar. De manera que jamás, y esto sucede en todos los partidos políticos, al final lo único que existe es una tropa de personas o un ejército de turiferarios que lo único que viene haciendo es adular al líder y no decirle aquello en lo que está errando. Y este es el problema y la endogamia que se genera en la política. Dejadme que os pida un último comentario, porque hoy se ha presentado por parte de Iván Espinosa de los Monteros su think tank. Pues ha presentado un think tank
think tank, que dices, ¿cuál va a ser el hueco político? Bueno, pues yo creo que incógnita despejada básicamente porque Génova, y así lo están titulando muchos medios, es decir, el PP, respalda a Espinosa de los Monteros con su think tank. Ha habido expresiones del estilo Vox se le quedó pequeño y además va a contar con Miguel Tellado en la presentación. El jueves, sí. El jueves. Ha confirmado que Miguel ¿Esto Tellado... qué es? Yo tendría mucho cuidado de ser el Partido Popular con darle alas, porque esto lo hizo también, jugar a cultivar a partidos políticos que no sabes por dónde van a salir es un arma de doble filo. Esto lo hizo Mariano Rajoy con Podemos, porque entendía que dándole alas a Podemos a lo mejor erosionaba el voto del Partido Socialista. Pero esto no es un partido político. No, quiero decir, sí. Todavía, ¿no? Cuidado, lo que digo es, cuidado con los apoyos a think tanks que puedan convertirse mañana en algo más, porque no sabemos esos experimentos cómo salen, y el Partido Popular lo que hace es jugar a cultivar a Espinosa de los Monteros con su think tank, por si el día de mañana sucede algo y pueden erosionar a Vox. Pero si es un think tank que tiene como misión la defensa de las ideas liberales, la defensa de la nación española, la defensa de la libertad en el mundo del libre mercado, la libre empresa, el debate público, es decir, todo lo que no está haciendo el gobierno de España, ¿cómo un partido que aspira a gobernar España bajo esos principios no puede apoyar el nacimiento desde la sociedad civil de un think tank así? Yo no digo que no lo apoye, son planos distintos. Bienvenido. Lo que estoy diciendo es que jugar a cultivarlo porque en lo que está en la cabeza del Partido Popular es que eso erosiona a Vox, es un arma. Pero si le han invitado, ¿tú crees que no debe ir? Si solo voy a decir una cosa, por lo que yo sé, es un think tank cercano, digámoslo así. Y lo mismo ha habido ya alguna conversación para que sea aún más cercano. A mí me preguntan siempre, ¿pero hay hueco en España para un nuevo partido político? Y le digo a todo el mundo lo mismo. Solamente hay el hueco que dejó Ciudadanos, desde el punto de vista de esas ideas. No hay más. Nos vamos a publicidad, volvemos con Ni olvido ni perdón. Atención a lo que nos va a contar Carlos Urquijo, porque vamos a hablar de ello, de los últimos cargos que están en Sortu ahora. Y van a quedarse a cuadros con las condenas. ¿Quieres vivir la Fórmula 1 como nunca? Banco Santander te acerca al Gran Premio de España 2026 en Madrid. Del 11 al 13 de septiembre el circuito Madrid rugirá con la máxima velocidad. Clientes Santander, ya tenéis vuestra venta exclusiva hasta el martes 23 a las 6 de la tarde. El resto del público podrá comprar desde el 23. Entra en santanderexperience.es y no te quedes sin tu entrada. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.